Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buen día. Yo pensé que íbamos a arrancar cantando. Buen día. Ahí va, ahí llegó. Lo pedís, lo tenés. Hola, Ye. Hola, Maxi. Un programa. Esta parte la sabemos, pero nunca la cantamos. Así que hay que aprovechar. Ahí va. Con Vale, Maxi, Galle, actualidad. Muchas retenciones, dice. Programones. Hay conductores que no. si no le pones la letra no te la cantan. No damos abasto. No damos abasto. No damos abasto. No damos abasto. Ahí me callo porque me encanta el agudo que tira. ¿Vos cantaste alguna vez, Ayelen? ¿No sabés que he hecho clases de canto? Sí, pero tenés algo ahí, ¿eh? Pero 6 meses, tipo poquito. Bueno. Pero me gusta el cantón. Bien, bien, bien. ¿Y qué para hacer qué No. registro? Vos sabés que nunca mirá que de hecho fui a coro una vez. Ajá. Y me habían dicho qué registro era porque te dividían entre los registros. Yo nunca me lo acuerdo. Tengo como, hay un problema de Doris, de memoria. Dori. ¿Dori? No, Sí. Doris es del Valle. Vamos a Dori, sumarle un Doris, Dori a ¿no? mi... Se van sumando La de Nemo cosas. es Dori. Dori. Él no vio ayer mi nueva... Viste que mi sección tiene del foto. cactus. La del cactus. Ahora es cactus con un huevo. Con un huevo. Huevo. Sí. Y cada vez se van sumando cosas. Cada vez que digo algo mal, lo vamos a sumar Está a bien, esa, me gusta. a esa Es un foto. programa que está vivo, por eso se va enriqueciendo la sección. Sí. Hablando de cantar, ayer le iba a decir a Damián algo que me pasó en la puerta del canal, cuando salí, que me crucé con un coro gospel de Avellaneda, que fueron al programa de Laurita. No sé si el programa ya salió ayer o sale en estos días. Muy interesante, así que puede ser, no sé, para celebrar, ¿qué programa estamos? 59, no sé, los 100. Los 60, mañana, el lunes. Tráelos mañana. Si sos buen productor, tráelos el lunes. ¿Viste la gente que hace eso? Nosotros tenemos un gran productor. Igual tenemos vamos a un gran decirlo. productor. Es capaz de traerlos el lunes. Sí, no, es un gran productor. La verdad que es un... Como digo siempre, cualquiera conduce con buenos productores. Y es verdad, y es un lujo. Damián, todo el equipo, la pasamos muy bien. Bueno, hoy no está Valeria, no sé si se dieron cuenta. Se nota le mucho la mandamos un beso. ausencia. Sí, obvio. Es el alma mater de todo lo que hacemos. Así que bueno, le mandamos un beso. No le pasa nada, no tiene ningún problema. Solo una cuestión que tenía que resolver sin problema alguno. En un ratito en el programa, ¿qué tenemos hoy? Aye, querida, ¿estás comiendo? Me estoy comiendo caramelito de miel porque viste que la garganta... Vi un... No me deja pasar una este chico. No, te pregunto. Te pregunto. Hoy me miré al espejo porque yo me veo siempre muy demacrado al aire, pero no lo suficiente como para maquillarme, o sea, ese equilibrio. Y me doy cuenta, claro, cuando yo me miro al espejo, estoy demacrado normal. Hay tan buena luz que se te ve peor. todo. Cuando tenés Sí. buena luz, claro, se ve todo. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy en el programa? Un montón de cosas que son importantes para compartir con ustedes. En un ratito va a estar Ricky Pashkush, uno de los directores, además de su profesión de coreógrafo también, directores no solo de musicales, porque hoy está dirigiendo Mujer Bonita, Pretty Woman, con Florencia Peña, La Ballena, con Julio Chávez, o sea, dos espectáculos muy distintos, así que bueno, y tiene obviamente un recorrido. Hemos visto tantas cosas dirigidas por Ricky Pashkush, por ejemplo, hemos visto Hairspray, ¿se acuerdan? Enrique Pinti y Vane Butera. Vos la debes conocer a Vane Butera. Sí, la conozco. Bueno, Vane hizo su gran explosión masiva cuando hizo Hairspray, que estaba muy bien hecha por otra parte, en el Astral creo que era. Hizo Kinky Boots, donde estaba muy bien Martín Bossi y Fer Dente como protagonistas. Estaba esta chica que es influencer, Sofi Morandi, que es buenísima, que la rompía. Bueno, en fin, ha dirigido cantidades innumerables. Y además formador de muchas generaciones. Va a estar él con nosotros. Vamos a estar hablando también con Sol Bonelli, que nos va a hablar de su obra Cómo meterse al mar de noche, que es un muy buen título. A mí me hace acordar, obviamente, a Juan Forn, a ese gran autor, Juan Forn, que tiene un cuentazo que te recomiendo, se llama Nadar de noche. Me lo voy a anotar. No te lo olvidas nunca más en la vida, es maravilloso. Vamos a hablar con la escritora española que va a estar aquí en nuestros estudios, Laura Ferrero, por este libro Los astronautas. Tiene que ver con la familia, así que en un ratito la vamos a tener. Internacionales.
Sí, estamos así, internacionales, y vamos a hablar del tema del gas también en un rato. Vamos a arrancar con los títulos, después Aye nos va a vender también parte de lo que tiene para compartir con nosotros en un programa de viernes, pero súper cargado de información. Así que a las 11:06 les contamos que, bueno, el tema del gas que viene preocupando y generando muchas situaciones dramáticas en la República Argentina, en diferentes rincones, porque han tenido cortes, como hemos contado en el programa, como ha contado ayer Vale, cortes en diferentes puntos del país, con gente que se ha quedado sin gas, bueno, industrias y estaciones de GNC que han paralizado la situación. Estamos viendo imágenes, fíjate vos, de cómo no se presta servicio por la falta de insumo. Esto es en la provincia de Tucumán, donde podemos dar este dato que me aportás, Dami. Se ha levantado la restricción. Esto es de último momento, así que, bueno, en algunas provincias, por ejemplo, Córdoba y Tucumán eran las más afectadas esta mañana, pero Tucumán aparentemente hasta ahora de la tarde empieza a normalizar el servicio. ¿Por qué es importante también no solo señalar los hogares, que sería algo más de supervivencia? Porque con estos fríos, si no tenés gas y solo dependés del gas, obviamente no podés dormir, no podés estar, ¿no?, con temperaturas de ola polar. Pero también las estaciones de GNC, porque el transporte que se da en la República Argentina tiene una gran cantidad de vehículos que lo hacen a través de GNC. Entonces, como les dura algunos 6 o 7 horas el tanque de GNC, si lo usan permanentemente, bueno, había muchos vehículos que estaban detenidos sin poder trabajar. Aparentemente se especula con que este fin de semana se normalice todo el país, pero generó mucha zozobra porque realmente es un tema que, como explicaban algunos expertos, no es como cuando vos te cortan la luz, que vuelve la luz. Cuando vuelve el gas, por eso pasó en Mar del Plata, tiene que ir la empresa a chequear todas las condiciones para que vos, cuando recuperás el gas, como viene de golpe, no haya una explosión. Es muy delicado el tema. Por eso es que en Mar del Plata, lo veíamos bien, era la empresa la que iba hogar por hogar para trabajar en el restablecimiento del servicio, ¿no? De hecho, en Mar del Plata se entró en una emergencia y un comité de emergencia estaba trabajando al respecto. Este es el punto 1. Vamos a volver sobre este tema en un ratito nada más. El otro tiene que ver con lo que pasó ayer en el Mercosur. El Mercosur que se reunió en Cancillería y que tuvo posiciones diferentes. Es importante porque estuvo Lula da Silva, estuvo Luis Arce, estuvo Santiago Peña de Paraguay, los diferentes dirigentes de la región, con Milei como presidente pro tempore. El año que viene lo será Brasil, y ahí se vio esa tensión que también se veía con Macri, pero con el estilo de Milei es más fuerte, entre los sectores, por así llamarlos, progresistas, con Lula a la cabeza diciendo el Mercosur es importante para posicionarnos y comerciar, y Milei y otros, sobre todo Santiago Peña de Paraguay, diciendo, bueno, esto perjudica porque ahí tenemos restricciones y queremos libertad de mercado. En eso también se dio el enclave de una región que tiene dirigentes de diferentes signos políticos y que pugnan, ¿no? De hecho, Lula da Silva, por supuesto, fue a visitar a Cristina Kirchner a su domicilio. Otro tema tiene que ver con reformas que se vienen en el gobierno, porque hay decretos que ya se preanuncian, están listos para reestructurar las fuerzas federales de seguridad. El lunes sería el día indicado y pensado por el gobierno para publicarlos en el boletín oficial, para evitar la superposición de tareas y mejorar el sistema de reclutamiento. Parecería ser una cuestión de ordenamiento. Vamos a ver el detalle, obviamente, cuando esté publicado en el boletín oficial. Y vuelvo al tema del gas, pero desde esta historia tremenda que es la de la familia que murió en Villa Devoto y el estado de salud del único sobreviviente, que es el bebé. De esta tragedia de Devoto. Se difundió un nuevo parte médico sobre su salud. Dice que continúa con monitoreo continuo estricto. Él sufrió una intoxicación grave por el monóxido de carbono, pero pudo salvar su vida. Hay que decir, y me parece importante señalarlo, que los expertos siempre marcan revisar permanentemente que la llama sea de color azul y solo azul, siempre una rendija abierta, aunque entre chiflete, una rendija abierta, porque es mejor tener un chiflete que otras circunstancias. Siempre cuando empieza la temporada, y si no lo hiciste, hacelo en estas horas, llamar a un gasista matriculado, porque la vida es muy importante y no hay nada más importante que eso, entre otros aspectos centrales para calefaccionarse con gas, además de que las hornallas no son para calefaccionarse y los hornos. Esto lo explican los expertos y es bueno tenerlo en cuenta. Bien, avanzamos con el tema del fentanilo.
que es un tema realmente muy complicado porque recordemos que hay 53 muertes, tenemos más fallecidos que en la tragedia de 11, digo, para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando, de un tema que se está investigando y sobre el cual el gobierno decidió ser querellante. Investigan la fabricación de los lotes, si la adulteración fue de qué manera, dónde, quiénes son los responsables, qué pasa con los laboratorios, qué pasa con los nosocomios. Realmente es una situación muy grave la que se dio y obviamente hay también esferas del orden de lo público, ¿no? Para observar respecto a los lugares donde fueron aplicadas y qué responsabilidad le cabe a quienes, que tendrá que dilucidar la justicia. Por otro lado, el presidente Javier Milei va a viajar a Chaco, va a visitar una iglesia evangélica, y atención con esto, ¿no? Porque todos los sectores cercanos a Milei a nivel internacional tienen, de hecho Trump o Bolsonaro, muchos vínculos con las iglesias evangélicas. Va a dar un discurso y también, además de ir a encontrarse con el gobernador Sdero de esa provincia norteña del país, va a participar de un festival de ultraderecha allí en el norte de la República. Hablando de presidentes, pero ex, Alberto Fernández, recordamos que le habían pedido por la otra causa, la de violencia de género, 12 años de prisión, va a ampliar su declaración por la causa de seguros, que lo tiene también contra las cuerdas al expresidente de la Nación. Y el último título tiene que ver con un ataque masivo que lanzó Rusia, más de 500 drones sobre Ucrania, hay al menos 20 heridos y se dieron luego estos bombardeos de una conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Bueno, por ahí va la noticia, por ahí van las noticias de este viernes cargadito de información. Ayer. Vamos a distendernos con el un caramelo? poco. Está ahí, pero dura no. 6 meses. Sí, estoy intentando, pero viste que viste que esos caramelos que son duros, cuando los mordés hacen un ruido espantoso. Sí. Estoy evitando morderlos justamente por el ruido espantoso. Entonces, está ahí. Bueno, tengo para que nos divertamos hoy. Me gusta. A lo largo de este programa. Sí. Vamos a hablar de un muchacho que 6 años no fue a su trabajo. Ajá. Y no pasó, o sea, pasaron cosas después, pero casi que podía no pasar nada. A ver, ¿cómo es? ¿Te lo cuento ahora? arrancamos. Sí, contámelo. Escúchame. Faltó 6 años. Sí. Lo iban a premiar por 20 años de servicio. Cuando lo van a buscar para decirle felicitaciones, cartelito, qué buen empleado que sos, todo el mundo le decía, pero hace años que no lo vemos en la oficina. Claro, se ve que nadie pasaba para mirar. Poco controlador, un empleado público de España. Mirá. Del Ayuntamiento de España. Del Ayuntamiento de Madrid es... De Cádiz. De Cádiz. Y claro, no lo encontraban. Van a la casa, 6 años en la casa estuvo. Mira. Y él dice... Él extendió la cuarentena. Él extendió, pero esto es antes de la cuarentena, claramente. Él arrancó antes de la pandemia, fue un visionario y después Claro. se quedó. Dijo, bueno, si pasa, pasa. Escúchame, al año. Ah, mirá, ganaba... tiene logo, me encanta. ¿Ves? Momento Cactus. Estoy comiendo un huevo. Chicos, muy bien. Esto lo hizo ¿quién? Diego, ¿no? ¿Lo hiciste vos, Dieguito? Muy bien. Te queremos. Me encanta Diego Te cómo arma queremos. estas cosas en 30 segundos. Sí, lo hace muy rápido, tienen buen manejo de la IA. Sí. Cuestión, el muchacho ganaba más de 37.000 euros al año. ¿Qué? Bastante, porque tenía un cargo de supervisor. Es un buen sueldo, ¿eh? Es un buen sueldo. Sí, con eso vivís muy bien. Y más si no trabajás. Claro. Él tenía un cargo de supervisor en un área que estaba poco controlada. Entonces, cuando lo van a buscar, él lo primero que dice es, yo entendí que era un puesto, como Sí. no me dieron ninguna tarea concreta de qué hacer, entendí que era un puesto de guardia. Ah, Que ante cualquier emergencia me iban a llamar. claro. Así que bueno, no, tuvo que pagar 27.000 euros Sí. por incumplimiento, porque faltó el trabajo 6 años básicamente y cobró 6 años. Es pagar 27.000 euros es una de esas cuentas que te duelen y probablemente tengas que vender Algo. algunas cosas grandes. No un pantalón. No un pantalón. Porque no creo, porque yo pensaba por dentro cuando leía esta noticia, quizás usó este sueldo de ahorro. Ah, ¿Viste? lo fue ahorrando. Lo fue ahorrando, entonces Por si ahora tenía está que pagar la sobrado y puede pagarlo. Pero no, porque él en estos 6 Pero años... pará, escucha, pero ¿cuánto ganó en estos 6 años? y vamos a hacer la Espera, cuenta. ¿él cuánto ganaba de sueldo? Vamos a Sabemos el anual que es 37.000 al año. 37.000. Porque en España, digo para los que creen que en Argentina los derechos laborales son bárbaros, bueno, si es que existen todavía, en España son 14 sueldos. ¿Sabían eso? Wow. No 13, 14. No, acá Mirá no, este acá número. son 13.
Porque Acá es son medio 13. aguinaldo los que tienen, chicos, que Los son, que tienen, son pocos. como, no sé, las cebras violetas. Encontrás una persona que tiene aguinaldo y decís, ¿no? Como, vamos a ser sinceros. ¿Vos no tenés aguinaldo, Maxi? Nada, la mayoría no tiene aguinaldo. Ah. 45% de la economía está en negro en la Argentina. Es ¿O no, verdad. chicos? Mm. Vamos a decir las cosas como son. Yo sé que es tabú decir esto a veces, pero... No, pero es un dato de la realidad. Es un Las dato real. características bueno, que algunas reformas laborales querrán mejorarlo, otras querrán dar menos derechos. Veremos cuando se debata. Siga. En los 6 años... 37.000 por mes. No, anual. Anual. Por 6 años son 222.000. Sí, es un montón. ¿Y cuánto de multa? 27.000. 27.000. Ah, es un negocio bárbaro el muchacho. Él hizo un negocio bárbaro, pero además... Si la puso en plazo fijo, Podría pagarlo, pero así. sí, claro. Ahora, en estos 6 años... Estamos hablando de un empleado de Cádiz, del ayuntamiento de Cádiz, que no fue a trabajar 6 años. Tenía un cargo Y- de supervisor. Sí, se dieron cuenta Con- 10 años después. 6 años después, cuando lo iban a honrar por sus 20 años de servicio... No estaba. Dijeron, no che, estaba pero en su este puesto. muchacho no viene hace en años. 6 años nadie fue a mirar si el tipo estaba. Claro. Y tiene que pagar el 10% de toda la plata que ganó en esos 6 años. Sí. Fantástico. O 27.000. Y en estos años él se dedicó a estudiar filosofía. Ah, mira. Él está- Invirtió en educación. Él invirtió en educación. Está más allá del bien y el mal el muchacho. Bueno, ¿Entendés? muy buen momento Cactus, ¿eh? Este estuvo bueno. Cuando le dije esto... se Le lo salió tengo que bien contar a igual, Maxi. Pero le salió re bien. Sí. En números, le salió redondo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, después, ¿se puede poner la foto de la persona, Dami? ¿Se puede poner la foto de la persona después para más adelante Para del ir- programa? Para conocerle la cara al Es empleado. que esta ¿No que está es una... No, es una ella. Sí, es no, como para una conocerlo, ilustración. porque la verdad que, viste, la jugada la hizo la de Messi. Bueno, muy bien, ¿estamos? Estamos con... Bueno, con vamos a momento- volver a la actualidad. Vamos a volver a la actualidad en instantes, vamos a estar hablando de literatura, de periodismo y demás. Pero me quiero ir por unos minutos a Tucumán, porque hablábamos de esta crisis con el gas y allí nos recibe amablemente el colega José Inesta desde la provincia de Tucumán. José, buen día, aquí Maxi Aye, ¿cómo le va? Hola Maxi, ¿cómo estás vos? Bueno, acá con buenas noticias. Mira, justo me agarrás con una de las noticias que más se esperaba en estas últimas horas, porque decidieron que las estaciones de servicio que venden GNC acá en Tucumán puedan volver a la normalidad, o sea, puedan volver a vender GNC. Hace 2 días que no se vendía, así que imagínate todos los problemas, todo lo que le implica que tantos taxis, tantas personas que viven y trabajan con el GNC y aquellos que también lo utilizan para el diario vivir, estaban esperando esta noticia, ¿no? Claro, porque lo que veíamos en Tucumán, en Córdoba, en otras partes del país, Mar del Plata también tuvo una gran crisis, José, es que no había GNC, pero también, contame si en Tucumán así fue, en algunos hogares estaba afectado el servicio de gas. Ahora, por lo que vemos, ya hay autos cargando, pero fue complicado a estas horas, ¿no? Sí, fue muy complicado. Primero te contesto la pregunta que me hacías con respecto a los hogares. No, lo que estaba pasando en Tucumán es que el consumo era alto en los hogares. Vos imagínate que nosotros no estábamos acostumbrados al frío, así que te digo, hacía 3, 4 grados y las personas a full todo el tiempo, los hogares a full utilizando lo que tenían a mano, seguramente su calefactor, y llegó a utilizarse entre lunes y martes, a tal punto que el gas natural Sí. hizo picos de consumo casi históricos, te diría. Sí, sí. De hecho, Y lo primero que decidieron... de hecho, José, te interrumpo para sumar este dato y que sigas avanzando con lo que nos querías aportar, que es tan valioso, que el nivel de consumo del gas fue un 25, a nivel país, un 25% más alto que en 2024. Digo, para tener dimensión de por qué hubo esta crisis del gas, que se podía haber previsto, por supuesto, se debió haber previsto y evitado, pero también un gran nivel de consumo, ¿verdad? Sí, un gran nivel de consumo. Y te digo, ¿sabes? Lo que sucedió es que hubo un fenómeno que empezó a nevar en la capital de Tucumán, nevó en el Cerro San Javier, que está muy cerca de la capital, y esto no sucedía hace 15 años. Así que imagínate, apenas vieron los copos de nieve, y aparte se sentía acá, y te digo una cosa, acá al tucumano, o sea, ya baja de 30 grados la temperatura y te tiras una colcha encima, porque Sí. estamos súper acostumbrados a 40 grados. Entonces, cuando comenzó a nevar,
claro, la gente empezó a utilizar lo que tenía a mano en sus casas. Las escuelas, por ejemplo, no estaban preparadas para poder recibir a los alumnos, entonces decidieron suspender 2 días las clases. Fue todo repentino. Y por supuesto la sorpresa de muchos de que las estaciones de servicio, son 101 estaciones de servicio acá en Tucumán que venden GNC, directamente, bueno, desde el comité decidieron que no sigan vendiendo, así que tuvieron que parar. Claro. ¿Y ahora, hoy clases había allí en Tucumán, José, o todavía no? Sí, ahora ya las clases volvieron, esto sucedió, sí, hoy sí, normalmente. Por supuesto se dio una situación, mirá, que bueno, a pensar. Resulta que entre lunes o martes decidieron que no había clases en las escuelas, pero el Cerro San Javier, que es un cerro muy, muy bonito, allí están, para darte una referencia, ya están las cenizas de nuestra querida Mercedes Sosa. Claro. Es un cerro muy visitado, está muy cerca de la capital, y resulta que los chicos no estaban en la escuela, pero los veía ahí, claro, querían ir a conocer la nieve, y bueno, fue toda una cuestión, ¿no? Porque no estaban en la escuela, pero se fueron al frío de la nieve a tratar de divertirse, pero bueno, eso ya corría por cuenta de los padres. Tampoco dieron clase la Universidad Nacional de Tucumán, suspendió lunes y martes, y a partir del miércoles fue normal. Muchos deciden no ir por el frío, hizo frío el miércoles y el jueves también, pero bueno, ahí se da una doble cuestión. Mira, me da justo pie para este análisis. Sí. Resulta que las aplicaciones, las personas que viven del GNC, o sea, que tienen taxis o trabajan con las aplicaciones, no podían trabajar, porque no les convenía trabajar con nafta. Entonces les era muy difícil a las personas entre miércoles, jueves y hasta incluso hoy poder ir a las escuelas, a las facultades, hacer sus actividades normales, porque vos intentabas buscar algún taxi o por aplicación algún conductor y era una tarea casi imposible. Bueno, todo eso ya se está normalizando, entendemos, a partir de este comunicado que te digo salió hace minutitos, ¿no? O sea, es prácticamente una información en el último momento. Bueno, fantástico, fantástico que se empiece a normalizar y lo estamos viendo, así que excelente el informe y agradecido, José, porque estés ahí, porque nos cuentes con claridad periodística y precisiones todo lo que está pasando y bueno, a volver a la vida, comillas, normal si es que existe. Un abrazo grande y bueno, y saludos a todo Tucumán, que el miércoles estará evocando una vez más a la más grande de todos, a la Negra Sosa. Por supuesto que sí. Un abrazo grande para ustedes, chicos. Un abrazo, José Inesta, colega desde la provincia de Tucumán, el miércoles 9 de julio, Día de la Independencia, aniversario de Mercedes Sosa, porque hasta en eso, ¿no? Hasta en eso coinciden las cosas. Va a haber un gran homenaje en el Colón a Mercedes Sosa, que tiene que ver con grandes artistas, así que... ¿Vas a ir? Sí, voy a ir. Yo también. ¿Vas a ir? Ah, sí, bueno, claro, te veo ahí. Va a estar Jairo, que ya me dijeron que va a cantar. Va a estar la Sandra Sole. Mianovich, La Sole, Casu, Ligia Piro, Alejandro Lerner, va a haber artistas realmente, Baglietto, va a estar Aire, la banda de folclore. Ah, perfecto. No, es un line-up que está increíble. Bueno, me encanta que se homenajee a la más grande de la música argentina. Bueno, de la música nos vamos a pasar a la literatura, a una historia que se ha hecho ficción a partir de un hecho real, y les vamos a presentar a la autora de este libro, a Laura Ferrero, que es periodista, escritora española, vive en Barcelona y acaba de publicar en Argentina Los Astronautas. Ahora vamos a hablar del libro, pero primero le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Gracias, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, contenta de estar aquí con vosotros. ¿Primera vez o ya habías venido a Argentina? Yo tengo mucha relación con Argentina. Yo vine a terminar la carrera acá a Buenos Aires cuando tenía 21 años y bueno, terminé aquí periodismo y siempre he vuelto todos los años de mi vida. ¡Qué hermoso! Es mi ciudad, el mundo, de verdad, lo digo, no porque sea aquí. Sí, es un lugar que me encanta. Claro. ¿Y te imaginas viviendo acá? Lo he intentado muchas veces, lo que pasa que entre que me dedico al mundo de la cultura, entre que ya es difícil en España, digo, ya me parecía aún como más complicado aquí, pero vaya, me vendría mañana a vivir acá. Sí, mira, vos vivís en Barcelona, ¿no? Sí. Perfecto, que es una ciudad, bueno, también muy vinculada, en muchas cosas más parecida, me parece, en lo cultural a Buenos Aires que la propia Madrid, no sé, me da esa sensación, ¿no? Yo creo que es una mezcla. A mí, yo siempre que estoy aquí, digo, sí, se parecen, pero me gusta más aquí, ¿sabes? Okay. Sí, yo creo que
La concepción que tenéis aquí de la cultura, todos esos espacios que tenéis de conversación, me parece que a mí me cuesta de encontrar en España, o los disfruto más aquí, quizás es porque estoy menos tiempo, pero claro. La verdad que me dais mucha envidia siempre. Bueno, y llegás a Buenos Aires para hablar de esta historia que ya empecé a leer, Los astronautas. Una historia, primero quiero decir que el libro tiene una característica que uno agradece en primer lugar, que es que está estupendamente escrito, lo cual no es la generalidad. Vos lo sabrás como periodista, como escritora. No siempre uno recibe libros que están bien escritos y eso ya es como una gratitud que uno tiene hacia la autora en este caso. Pero es una historia que tiene que ver con una historia personal que se lleva a la ficción, ¿no es cierto? Sí, la idea es, bueno, primero gracias por el piropo de que estaba bien escrita. La idea es que hace 6 años yo vi por primera vez, es una historia real, o sea, al menos el punto de arranque, yo vi por primera vez una foto de mi familia conmigo. Mi familia, entendiendo mi madre, mi padre conmigo. El tema es que ellos, cuando yo tenía 1 año y medio, se separaron y cada uno pues hizo sus familias, y yo recuerdo toda la infancia como pivotando un poco de una familia a la otra, y nunca vi jamás, hasta que yo tenía 35 años, una foto de ellos conmigo. Entonces yo, que llevo toda la vida escribiendo, de repente pues me planteé, ¿cómo puede ser que jamás haya visto una foto de mi familia originaria de alguna manera? Claro. Entonces ahí me pongo como a entrevistar a mi padre, a mi madre, a sus respectivas parejas, un poco para armar el relato que yo no tuve de mi infancia, ¿no? Bueno, es importante como poner palabras a la infancia y a lo que no recordamos, porque nos lo han contado los demás, ¿no? Entonces, Los astronautas surge de ahí, como de esa duda de qué pasó con mi familia. Sí. Hay un libro maravilloso que es la autobiografía de Chesterton. Ajá. Que empieza diciendo, en España está por acantilado, digo, vale, por si lo vas a buscar. Empieza diciendo, en base a los relatos, confiando en mi familia y demás, y sin anteponer ningún elemento que pudiera yo comprobar personalmente, debo decir que nací el 23 de mayo, no sé qué. Claro. Que es una genialidad, pero que también devela esto que vos decís, ¿no? Que es, claro, uno vive de los relatos y el libro cuestiona, ¿no? Pone sobre la mesa los relatos como una manera de una construcción que a veces no es tan exacta. Bueno, es que si yo os pregunto a vosotros dos qué recordáis de vuestra infancia, probablemente eso estará cosido del relato de los demás. Tipo, pues tú eras un niño muy callado o tú estabas en silencio, tal, pero tú no recuerdas eso, ¿no? Como que de alguna manera lo damos por sentado, y es simplemente cuando nos hacemos mayores que puedes decir, ¿era realmente un niño callado? O a mi madre le interesaba que fuera un niño callado, ¿no? Como que muchas veces el relato que recibimos es el relato interesado de los demás. No siempre hay una mala intención, simplemente como que recordamos dependiendo de lo que necesitamos recordar. Entonces me resulta interesantísimo eso, pero ya no solo a nivel de mi familia, sino en general cuestionar un poco lo que te dijeron para realmente armarte tú el relato que que necesitas. Sí, sí, porque además el ser humano por origen vive de los relatos, necesita los relatos para entender, ¿no? Yo creo que vivimos de esa imagen, ¿no? De alguna manera, cuando miramos atrás, lo que tratamos es de tener coherencia, sí, no como de que una cosa tenga que ver con la otra, no que de repente hagas algo como que dices, ¿y esto por qué no? O sea, lo unimos con nexos, el por qué, sin embargo, todo esto existe en nuestras cabezas y lo necesitamos para dotarnos de sentido, claro, y de alguna manera para vendernos, así como también entre comillas, a los demás, para que los demás compren nuestros relatos, porque es que nuestra personalidad es indisociable de cómo nos contamos. Exacto. Y en Los astronautas lo que está es esa impresión de, bueno, encuentra y se ve, ¿no? Y ve esa familia, ¿no? Entonces empieza a armar ese rompecabezas. Y uno siempre se pregunta, sobre quienes ejercen el periodismo y la literatura, como en tu caso, cómo se retroalimentan. Pues son dos profesiones parecidas pero muy distintas al mismo tiempo, ¿no? A ver, yo también te tengo que decir que yo no me siento nada periodista. Yo estudié filosofía y periodismo y a mí el tema, yo recuerdo, ¿no?, mis primeras prácticas, o sea, como siempre como vinculada a la actualidad. Yo no soy una persona muy vinculada ni a la información ni a la actualidad. Yo siempre ejercí el periodismo cultural. Sí. Tipo, a mí lo que me interesa el cine es contar historias. Sí, claro. Y por eso en realidad lo que cuento siempre tiene que ver con esto, pues con cómo nos contamos nuestras propias historias, pero obviamente al final tiene que ver, o sea, tanto el periodismo como la literatura con contar, pero bueno, en el periodismo siempre sin olvidar que hay una verdad, ¿no? Que cuando hablamos en
en literatura de verdad pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero a veces justo en el periodismo, en estos últimos tiempos nos confundimos, ¿no? Y a veces confundimos la verdad con la opinión, ¿no? Claro. No sé. Bueno, en España también es un tema ese fuerte, ¿no? No solo en la Argentina, las fake news y todas estas, las cuestiones de la posverdad, que bueno, que donde la ficción también uno se pregunta cuán atravesados estamos más de lo que creemos por la ficción, ¿no? Bueno, dices en el periodismo, por la ficción. Sí, bueno, sí. Es que yo a veces el tema de las fake news, Sí. o sea, yo tengo que leerlas varias veces para darme cuenta de si es un relato o si es una fake news, o quiero decir que muchas veces yo creo que ya la línea que era la teníamos bastante más clara antes, ¿no? Entre lo que separaba una opinión o una necesidad de engaño de la realidad estaba mucho más clara. Yo no sé si os pasa a vosotros, yo muchas veces me confundo, pero real. Alguna vez tomé en España hay un portal que se llama El Mundo Today, que es un portal como sarcástico de noticias falsas y tal, y que me divierto muchísimo, pero yo alguna vez me lo creí. Claro. Entonces es que me resulta muy curioso todo este fenómeno. Está más difícil discernir lo que es verdad y lo que es mentira, porque encima con la inteligencia artificial cada vez están mejor armadas las fake news. Entonces estás todo el tiempo viendo, ¿y esto? Y ya con las imágenes yo me vuelvo loca a veces, tipo, no puede ser que sea esta misma persona, de repente te sacan algo muy, yo qué sé, muy serio, de repente como en un bañador en la playa, como dices, ¿es verdad? Los videos, Claro. los videos de hechos con IA, yo me las como el 100% de las veces. Claro. Tenemos que chequear todo el rato. Chequear. Ahora, uno se pregunta, ¿no? Con este contexto, ¿no? La escritura de ficción también tiene, quizás lo vamos a ver con el tiempo, pero algún efecto, ¿no? Porque cuando se corre la verdad, la ficción también en un punto se afecta, ¿no? ¿O no? Yo no siento que se haya afectado. Para mí la ficción siempre fue liberadora, porque ahí no hay códigos, no sientes que debes nada a nadie, ¿no? Es como la libertad absoluta. Yo nunca había escrito algo que tuviera un pie en la realidad de alguna manera y me resultó un género mucho más complicado que la ficción. En la ficción, cuando un personaje te molesta, lo quitas. Sí. Claro. ¿Sabes? Cuando, ¿sabes? Aquí Muere. no puedes quitar a nadie porque es un proceso, el de escritura, que está muy unido a tu vida. Es como algo orgánico. Quiero decir, si quitas a tu padre, pongamos, Claro. la historia ya es otra, ¿no? Entonces hay unos códigos. Además, esto no es 100% real, es como una mezcla, ¿no? Entonces me ha resultado como un ¿Es una género... non-fiction técnicamente? No, yo creo que es lo que tú quieras que sea, ¿sabes? Como pasó con Delfín de Vigan en un punto, ¿no? Basado en hechos reales. Esto, ¿no? Ese el trabajo. basado en hechos reales creo que es lo que mejor define. Al final, la historia es, ahí hay una niña que quiere darse un relato, que nunca Sí. tuvo un álbum de fotos y que quiere armar uno. Sí. Laura, Antes de que salgamos del Sí, libro, sí. porque después nos vamos a ir a otros temas, porque No. Aye también quiere hablar, pero ¿querés hablar del Sí, libro? Dale, quiero hablar del libro. entonces, sí. Que imagino que es mucho más complicado de lo que acabas de decir, hablar sobre uno mismo. ¿Tuviste algún momento en el que digas, no sé si está bien esto, no sé si me quiero meter acá, o algún momento incómodo hablando con tus papás que digas... Hubo muchos momentos incómodos. De hecho, este libro yo no quería que se llamara Los astronautas, quería que se llamara Mis padres. Lo que pasa es que mis padres nunca quisieron colaborar. Quiero decir, ellos no quisieron que contara su historia. Entonces, ahí me planteé, tengo ganas de contar una historia y enfadarme con mis padres. Y pensé, no. Quiero decir, para mí es más importante que ellos estén bien que yo escriba una historia contando algo que siento que no puedo contar, porque es que las historias, algunas les pertenecen a ellos, ¿no? Como que es interesante donde pones la línea, ¿no? Como qué estoy dispuesta a contar. Claro. ¿Cómo estoy Claro. dispuesta a afectar a los demás? ¿No? Bueno, y ahí cada uno tiene una línea distinta y la pone en otro lugar. Sí, O sea, sí. De hecho, ya que la nombrábamos, Delfín de Vigan tuvo muchas consecuencias por haber contado Nada se opone a la noche, como lo contó, que es un libro, bueno, demoledor, muy Claro. duro, donde hay cuestiones muy oscuras. Y basado en hechos reales es una ficción o una no ficción que continúa y que marca las consecuencias de haber escrito el primer libro, ¿no? Pero es una elección personal. Claro, o sea, al final claro. la pregunta es si tú puedes dormir tranquila por la Claro. noche haciendo eso, y si lo puedes hacer, adelante. Pero no es mi caso, ¿no? Yo no sé cómo os lleváis con el conflicto. A mí mantener el conflicto abierto me costaría. Claro. Y entonces, y también hay una parte como de pudor, de decir, si ellos no quieren contar algo, ¿quién soy yo? Para forzarlos. Exacto. Claro. Cuando recibí el libro, antes de empezar a recorrerlo, a leerlo, me acordaba de un poeta argentino, Julián Axat, que escribió un libro que tiene que ver con los astronautas, con los viajes
viajes espaciales, es poesía en el caso de él, y que tiene que ver con una historia personal. Te la cuento porque nunca se sabe cómo se relaciona la literatura. Después te voy a pasar el nombre del libro, que no es exactamente ese, pero él cuenta, como es hijo de desaparecidos de la última dictadura, cuando él le preguntaba a su abuela ¿dónde están mis padres?, decía en el cielo. Y él tuvo una fascinación durante toda su infancia, que coincidió con la llegada del hombre a la luna y demás, con eso que le habían dicho que era donde estaban los padres, ¿no? Y así es una historia familiar, de reconstrucción familiar vinculada a los astronautas. Así que me parece que hay un diálogo. Qué maravilla, ahí. No la conocía, me hubiera encantado leerle como para incluirlo también. Me parece fascinante. Después te lo voy a hacer llegar. Julián Axat, poeta platense. Y en los astronautas también hay este trabajo que tiene que ver con el oficio de la entrevista, por ende, con un oficio que es literario y es periodístico, y de cómo se van dando las tensiones, las idas y vueltas, las visitas a los familiares. Digo, como que es una búsqueda de reconstrucción, pero de reparación, lo que le pasa a la narradora. Claro, ahí a mí me interesa mucho, yo también trabajo en el cine y me interesa mucho el género del documental, ¿no? Claro, un documental, por ejemplo, familiar. Yo siempre pienso en el de Stories We Tell de Sarah Polley. Son documentales en los que a partir de archivo de la familia, a partir de preguntar, de entrevistas, se llega a la resolución de un conflicto, ¿no? Casi como si estuviéramos en la ficción, del tipo, ha pasado esto, entonces llegamos a este punto. Yo pensé que si yo entrevistaba a los miembros de mi familia iba a llegar a una conclusión también, pero nunca llegó. No, claro. Porque claro, si ellos no te dan el material, que es decir, si cada uno te cuenta una milonga distinta, entonces eso al final, claro, es muy difícil, y a lo que llegas no es a armar un puzzle, sino a armar un thriller, ¿no? Como tipo, ¿quién es el asesino? ¿Quién está mintiendo de toda esta gente? Entonces, en un punto yo tuve que soltar esa necesidad de entender, de resolver, para decir, el proceso mismo te lleva a, no sé si resolver, pero encontrar un lugar para la historia, ¿no? Estamos muy obsesionados, yo creo, en general, en encontrar respuestas, en encontrar certezas, porque la incertidumbre es difícil vivirla y atravesarla. A mí esta novela me enseñó que a veces la falta de respuestas también es una respuesta. Claro, definitivamente. Y plantea la complejidad, ¿no?, de las circunstancias, pero también cómo, y eso es algo que está atravesado, cómo a veces los padres marcan cosas que para los niños pueden ser muy fuertes, sin darse cuenta, ¿no? Ese no pude o no supe, como se dice aquí, ¿no? Yo creo que muchas veces no sabe. O sea, la gente siempre, a veces los juzgamos, ¿no?, como muy duramente, y simplemente la gente hace lo que puede. Yo creo que es esa gran verdad que nos hermana a todos. Pero es verdad que uno se hace mayor y empieza a ver que determinados patrones empiezan en la infancia. El primer mundo que tú habitas es el de tus padres, o sea, el de tu familia, donde naces, ¿no? Entonces, tú te relacionas con el amor, pongamos, de la manera en que tus padres se han relacionado contigo, ¿no? Entonces, yo sí que sentí como que había determinadas cosas que para mí habían sido invisibles en la infancia y que se reproducían a lo largo de toda mi vida, ¿no? Entonces, que también a veces tenemos la necesidad de darnos un relato para salir de ese relato, que me parece como liberador. Claro. Hablemos de cine y tu trabajo que en el mundo del cine, como vos decías, y que uno obviamente conoce desde el otro lado, pero el trabajo de los guiones, ¿no?, que haces muchas veces con Isabel Coixet, etcétera. ¿Cómo es ese trabajo de cine? Pues es una maravilla. Yo creo que son 6 años, yo conocí a Isabel Coixet de Barcelona, de algunas cosas, pues del barrio, porque vivíamos muy cerca, o sea, es así como vecina. De vecina. Entonces un día coincidimos y me dijo, tenemos que hablar un día, tal, y nos tomamos un café y me ofreció la posibilidad de desarrollar una serie, con la segunda parte de una serie con ella, y yo dije, o sea, esto es un milagro lo que acaba de ocurrir, además porque yo no tengo ni idea de guión. Yo soy muy cinéfila, pero yo en la vida, o sea, yo no sabía ni cómo se armaba un guión. Claro, porque es una técnica exigente. Es exigente, pero sobre todo es que es otra manera de contar las historias. Tipo, yo siento que es más fácil hacer guión que hacer una novela, ¿eh? También os lo digo. Mira. Sí, porque hay un tema del manejo del lenguaje que no tiene tanta importancia, por ejemplo, en el guión. O sea, en el guión tienen importancia otras cosas, como buscar la imagen, como contarlo de manera sutil con imágenes. Tú en un libro puedes decir, Laura está nerviosa porque no sé qué, y ahí como pones ahí un monólogo interior maravilloso, pero eso ¿cómo lo trasladas? O sea, yo creo que el cine tiene eso, que tienes que dar con una imagen que no sea tópica ni trillada para contar lo que le está ocurriendo a alguien por dentro, ¿no? Y ese es el gran reto. A mí me resultó un proceso fascinante, y el trabajo con Isabel Coixet es
una maravilla. Después de tantos años, además de, o sea, de mi gran amiga, es que ha sido como mi gran maestra. Claro. ¿Sabes? Yo aprendí, ha sido como hacer un máster de cine con la mejor profesora que he podido tener. Pero además es literaria la escena de soy vecina, tomemos un café, venía a hacer guiones conmigo. Es casi una ficción. Sí, además yo siempre pienso, le podría haber salido muy mal a Isabel, quiero decir que no me conocía de nada, ¿no? Pienso, imagínate que resulta un desastre, ¿no? Todo, pero que siempre le estaré como enormemente agradecida. Siempre hay estas personas, ¿no? En la vida de uno como que te abren la puerta a un mundo que no conocías. Y me parece, vamos, que es que nunca le puedo terminar de dar las gracias, ¿no? Porque yo, si no, no estaría en el mundo del cine. Claro. Yo quiero cambiar absolutamente de tema y quiero que vayamos a el amor. Puntualmente al amor después del amor, porque lo volviste a editar este año, si no me confundo, y es un libro completamente distinto a la primera edición. Sí, hace 19 años, es decir, en 2018 publiqué un libro que se llama El amor después del amor, que es un libro ilustrado con Marc Pallares sobre la fuerza creadora de las rupturas en el arte, ¿no? Cómo el arte se nutre muchas veces de estas rupturas y desamores tan contundentes, ¿no? Y ahí como están las historias desde Goethe hasta Taylor Swift, hasta, yo qué sé, hasta Sofía Coppola y Spike Jonze. Y me parece interesantísimo, este año estaba descatalogado el libro y Alfaguara me dio la posibilidad de volverlo a reeditar en Alfaguara. Y yo pensé, bueno, voy a hacer 4 cambios, ¿sabes? Tipo, nada, también desde 2018 tampoco ha pasado tanto tiempo. Bueno, pues es un libro totalmente nuevo, porque el tema de volver a algo que escribiste hace tantos años es como que realmente ya no te sientes la persona que eras, ¿no? Y es ¿Quién como, era la que la escribió? Bueno, ¿quién era? Y me ha resultado muy interesante también cómo ha cambiado la mirada de género, ¿no? Claro. O sea, cómo ha cambiado nuestra manera de contarnos las historias de amor y yo qué sé, cosas que antes no nos llamaban la atención, tipo, hay una historia ahí de Marguerite Duras, del amante, pues a mí, pues hace estos años no me parecía nada reseñable que una niña de 14 años se liara con un tipo de 33. Claro. ¿No? Y ahora cuando vuelves a eso piensas, ¿qué le pasaba a Marguerite Duras? ¿Qué le pasaba a la madre para permitir? ¿No? Como que al tipo, que era más grande. Total. O sea, pero que digo, de alguna manera yo que me fijo siempre más en las familias y en uno mismo, o sea, pensaba, ¿por qué todo esto se me pasó por alto? ¿No? Y digo, qué interesante que nos haya cambiado la manera de comprender las historias de amor y qué nos dice el amor romántico, por ejemplo. ¿Cuáles quitaste? Quité, creo, mira, había una de Rael Origa que era un poco como pillada por los pelos, porque el tema interesante aquí es que haya una historia rastreable, hay una obra rastreable. Quiero decir, que a ti te dejen y que tú escribas un libro, que hagas un álbum de música, etcétera. Y en ese caso estaba medio difuso. Y después había una de Picasso y de Dora Maar, que la quité de nuevo, porque sentía como que justificaba el maltrato de él por la genialidad. Y que era algo que muchas veces hemos hecho a lo largo de la historia, ¿no? Como nos hemos detenido a, bueno, la trataba mal, pero era un genio. Claro, Pienso, no. Frida. Exacto. Frida Kahlo, ¿no? Claro, pero estamos ahí, ¿no? Como digo, afortunadamente hemos hecho un esfuerzo colectivo para salir un poco de esa visión, ¿no? Entonces es algo que de lo que me siento orgullosa, ¿eh? No a nivel personal, sino a nivel de sociedad. Claro, porque en Argentina nosotros lo hablamos mucho, hubo oleadas muy importantes, ¿no? De los feminismos, se dicen acá, no sé cómo se dicen en España, y muchos cambios, ¿no? Historias que también se han empezado a contar distintas, las telenovelas que hoy están en las plataformas porque la televisión argentina no tiene ficciones, también han cambiado los modos. Los medios mismos cambiaron sus modos de contar las noticias. Sí. Y ahora hay una especie de, no sé si de retracción, algunos dicen que hay retracción, otros dicen que hay detenimiento por las políticas públicas que hay y los discursos que hay, pero que de todas maneras han hecho mella en que ya no contamos las cosas de la misma manera, ¿no? En España también. Sí, y eso me parece un avance para todos, ¿no? Pero quiero decir, yo no quiero decir que no haya historias que se puedan seguir contando o que haya que cancelar de repente lo que nos gustaba antes. Simplemente hay que mirarlo con una mirada crítica. Exacto. No tipo, oye, pues Pretty Woman. Si volvemos a ver Pretty Woman, es un blanqueamiento de la prostitución. Eso no quita que la película tenga otras cosas bonitas, ¿no? Como que, pero que me da la sensación que no hemos mirado todas esas historias, o sea, como merecían ser miradas. No, mirar ¿no? la alarma, ¿no? Bueno, en el caso de esta diferencia de edad. Claro. En el caso de acá una obra de teatro muy exitosa en Buenos Aires de Mario Diamant, que es un periodista y escritor que vive en Miami,
que se llamó Un informe sobre la banalidad del amor. Vale, no del interesante. mal, que es la historia de Heidegger y Hannah Arendt. Ajá, ok. De cómo se enamoran cuando ella era su alumna y cómo sigue el amor interrumpiéndose por la adhesión de Heidegger al nazismo. Ajá. Son todas esas obras que problematizan temas, ¿no? Que no tienen una respuesta, como decíamos al principio, no tienen una resolución. Pero lo ponen sobre la mesa, que ya me parece un gran avance. Sí. Quiero decir, yo no sé cómo hay que leer ahora El amante, o no, simplemente es como abrir otras posibilidades de lecturas. Y en el caso de, por ejemplo, Picasso, así como, o de hablar de todas estas mujeres relegadas detrás de todos estos grandes genios, es como, ¿por qué no ponemos el foco en ellas? Claro. ¿No? Como es un poco un cambio de mirada. Exacto, Era sí, que- porque la cancelación tampoco es... No me parece una ninguna salida. solución. a No, mí, no es la salida. Creo que no. Quiero hablar un poquito de desamor. ¿Y qué sentís que nos pasa con esta sensación? Del desamor. Me encantaría darte una respuesta, creo que entonces me haría famosa, ¿no? Si supiera cómo podemos lidiar con el desamor. Yo creo que es el gran tema, que nos pasamos toda la vida hablando de qué hacer con todos estos temas que escapan a nuestro control, porque no sabemos por qué nos enamoramos, porque escapa completamente a nuestro control, pero tampoco por qué se marcha eso. Y cuando se marcha y además no tenemos la capacidad de hacer nosotros nada, pues porque, por ejemplo, nos abandonan, nos dejan, nos ghostean, cualquiera de estas historias, ¿qué podemos hacer? Lo que dice El amor después del amor es que en realidad lo que tenemos que hacer es darle sentido. Y el arte muchas veces nos ayuda a transitar como ese vacío de palabras o de un relato, de lo que decíamos con los astronautas. Y creo que al final es lo único que podemos hacer con eso, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años otra película de los 90, ¿no? De los 90 o así, de Bridget Jones. Sí, el diario. La teníamos ahí frente al televisor como con el helado enorme de Ben & Jerry's comiendo, en plan como desesperada, como triste, tal. Bueno, más allá de eso, que lo hemos hecho todos, también podemos hacer otra cosa con el desamor, que es pensarlo, transitarlo y vivirlo, no quererle poner como una tirita rápido, ¿no? Como que también creo que hoy en día nos enseñan poco a quedarnos en el dolor y yo creo que es necesario poder hacerlo, no siempre, pero de vez en cuando para integrarlo. Bien. ¿Estás escribiendo algo próximo? Pues mira, ahora justo terminé, o sea, estoy como aún con la promo del amor después del amor en España y estoy empezando a escribir otra historia, porque me costó mucho salir de los astronautas, porque al ser una historia más personal, claro, entonces cuesta mucho, así que poco a poco yo creo que estoy como encontrando de nuevo las palabras. Claro, porque además cuando es una novela tan fuerte para quien la escribe, el después no es una novela más, no es un libro más. No, porque además siempre pienso cómo se vuelve desde no diría autoficción, pero desde lo basado en hechos reales, ¿no? ¿Dónde encuentras de nuevo la inspiración? ¿Es algo como vuelves a la ficción? No sé, cómo son todas esas preguntas que también te tienes que dar el tiempo para responderlas. Sí, definitivamente. Bueno, Los astronautas, la novela de la cual hoy nos dedicamos un ratito de la mañana rompiendo un poco los esquemas habituales, porque en general a la mañana nadie se pone a hablar de libros, así que nos gusta. Nosotros sí. La última novela de Laura Ferrero, que bueno, está ¿hasta cuándo por acá? Nada, mañana ya me marcho. Mañana O sea, hoy presentamos el libro esta tarde y ya. ¿En dónde? Ay, la librería Céspedes, creo. En Céspedes, sí, en Álvarez Tomás, ¿no es cierto? Sí. Y ¿recordaste? Con Katia Adawi, sí. Ah, es con una Katia, sí, claro. escritora maravillosa, así que estoy muy contenta. Muy buena escritora, que vive aquí además, Sí. así que muy buena cuentista. Bueno, fantástico, ¿qué será? 6 de la tarde, algo así, ¿no? 6:30, 6:30 en Céspedes, vayan, Sí. además Céspedes, no sé si ya fuiste, pero es una librería hermosa. Sí, estoy feliz. Además es que quería venir, me hacía mucha ilusión presentar aquí en Buenos Aires, así que nada, ojalá vaya gente. Sí, cómo que no. Y además la dueña de Céspedes es muy buena escritora. Me dijeron. Ah, sí. bueno, porque ella no sé si te lo va a decir, Cecilia Fanti. Bueno, y le agradecemos a Paz Langlais, que es la responsable de prensa, que siempre es tan amable y siempre se trabaja con muy buenos libros. La última vez nos encontramos con ella, con Javier Cercas, así que bueno, bien. toda gente que viene de Barcelona. No sé, el próximo tendrá que ser Serrat, no sé. Claro. Bueno, Laura, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. Chao. Bueno, linda charla, que se armó. Lindo. Me gusta cómo le tiraste el tema del desamor, Porque viste me sorprendiste. que es un tema que a mí me moviliza por momentos. Sí.
Me gustaría tener un poco la inspiración que tiene Taylor Swift y decir, bueno, de todas mis historias de desamor te hago un disco. Claro. Pero no me pasa. O Shakira, ¿por qué no? Ah, Shakira. Había algo con Shakira, ¿no? Por estas horas. Había algo muy importante y es que vuelve a la Argentina. Un poco lo contábamos ayer, pero lo podemos ampliar hoy. Sí. Va a estar en Vélez en diciembre, el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Metió feriado. Sí. ¿Viste que el Día de la Virgen? Ya están a la venta las entradas. Ajá. Dicen que los precios están un poco salados. Yo no pude chequear no entré, la verdad, al Ajá. sitio a comprar, pero me dijeron eso. Ahora, va a ser un show increíble. Este año fue que estuve en el campo de polo, si a mí no me falla la memoria, porque Sí, pasaron muchas cosas en sí, pocos meses. Y el show fue realmente soñado. O sea, y yo no entiendo cómo Shakira, con la edad que tiene, baila como baila todavía y canta, porque canta en vivo. O sea, y yo sé que hago mucho énfasis en cuando encuentro artistas que cantan en vivo todavía, pero es que es muy curioso, no pasan todos los shows que tengamos artistas que te canten casi todo el show en vivo, más con lo que baila Shakira. Claro, claro. Así que nada, si el campo de polo estuvo increíble, no me quiero imaginar lo que va a hacer Vélez. Y para mí va a sumar fechita. Y sí. Porque sí. un estadio de Vélez para mí le queda corto, vamos a quedar muchos Sí. sin entrada. Las entradas más baratas, ¿sabes cuánto salen? Mira, te puedo decir que el campo trasero estaba 125.000, me contaba una amiga. Eso es lo más barato, 125. No sé si es lo más barato, seguramente las Dice, plateas. No, dice entradas desde 125.000. Ah, y el campo trasero, bueno, chicos. Así que ¿qué las inversión? mujeres facturan, ¿no dijo? Las el que mujeres avisa no ya no traiciona, lloran. chicos. El que avisa no traiciona. Bueno, pero viste que igual ya habría no que sabés. llevarle mermeladas, ¿no? Porque recordemos que ella se da cuenta de su última infidelidad porque le comía la mermelada. Y sí, dato periodístico. Dato en opinión. Dato en opinión. ¿Cómo se le va a comer la mermelada? Qué respetuosa. Sí, porque a él no le gustaba. ¿Vos sabés esto? No lo sabía. Es espectacular. Al chico, al nene, esto. al nene no le gustaba. ¿Vos lo sabés, Hoffman? O vos, Renata, vení, contala. Porque la anécdota es muy buena. Es como lo del lavarropa de Fedeval. Diría Sherlock Holmes, en los detalles está lo importante. Rena, nuestra coordinadora, nos va a contar la anécdota de Shakira. Hola, Rena. Hola, Rena, buen día. Hola, ¿qué tal? Yo creo que uno se da cuenta con pequeños detalles Sí. de las mentiras. ¿Y cómo fue esto? Y esto fue, ella volvía a su casa y encontraba la mermelada, el frasco de mermelada que ella sola era la que comía en la casa, visiblemente consumido. Sí. Y ahí dijo, bueno, hay alguien más que está Desayunando. comiendo mi mermelada, Sí. metiendo la cuchara en mi frasco. Exacto. Bueno, Sí, nunca triste. mejor dicho. Nunca mejor dicho. Gracias, Rena. Tremendo. El remate fue digno de Valeria San Pedro. Ah, Pero bueno, fue digno de Valeria San Pedro, tal cual. Viste que es como que Ay. queda, yo creo que queda en la escenografía, entonces nos vamos como, ¿no? Con las Nos frases absorbe de un rape. poco. Tremendo. Por eso, es como lo del lavarropas de Fedeval. Que le pasó que la novia se dio cuenta porque el lavarropas tenía wifi y a la chica le llegaba la notificación de que usaba el lavarropas a las 3 de la mañana todos los días. Él borraba la prueba, está bien. Rarísimo. En el gremio del pirata hay que borrar prueba, pero Es fatal. Ahora. 3 de la mañana, ¿no? infidelidad. Se ríe la compañera acá. Pero- Claro, sí, está bien. Hay que borrar la prueba, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero chicos, la infidelidad ¿viste? no es en la casa de uno, tiene que ser en Ah, otro lado. Espera que No, hablar. no, no, Habla el país, Jack Sparrow. Dale. Hacele ¿cómo va a un llevar primer al plano, amante? Flor. Por favor. ¿Cómo va a llevar al amante a la casa y que se le coma la mermelada? No, no está Da- bien. Dale el decálogo del buen pirata. Que no es en la casa de uno, es en otro lado. Bien. Hashtag hoteles. Bien, perfecto. Ok. ¿Algo más algún No, detalle más que no. quieras contar? No, eso solo. Bien, perfecto. Bien. No te tenía así como dando el decálogo del infiel, ¿eh? No, porque me parece que... ¿No? Sí. Estoy tan A ver, sorpresa el como que todos quiere ser ustedes. infiel ya lo va a hacer. O sea, no es una novedad. Ahora digo, si lo vas a hacer, por lo menos hacelo más cuidadamente. O sea, Perfecto. cuidanos. Cosas así. Alicate. Pero antiguamente, cuando se decía amoblado, ¿no? A los hoteles, creo que todavía no habíamos recuperado la democracia en esa época. A muchos famosos, digo famosos porque son las historias que se supieron, creo que fue a Olmedo, ¿no? A Olmedo, ¿ves por qué hay que...
un poquito en programa de chimentos hay que trabajar porque estas cosas si no las tenés en la cabeza. Lo encontraron saliendo de lo que en el momento se llamaba amoblado, hotel alojamiento, telo, como lo quieras llamar. Lo encontraron, lo agarraron infraganti. Se acaba de... A la pareja de Olmedo, perdón. A la pareja de Olmedo. Se acaba de caer mi teoría entonces. No, vos estás dando una teoría, cada uno opta. También se puede no ser infiel. También, Separate ¿no? antes. Estaría bueno. Es más fácil. Menos Ese sufrimiento es para el todos. mejor consejo. Mira, lo Sí, dio Maxi. Pero sos la cordura de este podés grupo. venir. No es que yo esté bien, es que ustedes están mal. No es que yo no estoy bien, pero ustedes están como, bueno. Y decí, claro, la vara está baja. La vara Y está decí que hoy no bajísima. está Valeria, porque si no estaríamos diciendo cualquier barbaridad. Ya, Pero ya bueno. nos hubiésemos ido... Yo quiero decir que yo sé que Damián lo va a hacer sufrir esto, pero yo ya a esta altura, 4 de julio, yo a partir del lunes no voy a contener más las situaciones que se estén por derrapar. Ah, ¿vos vas a dejar que se Si el derrape programa todo? se derrapa, porque, viste, yo babysitter no puedo ser tampoco, ¿entendés? Celador no puedo, celador del aire no puedo ser. Ahora, podés reconocer que yo tanto no derrapo. O sea, hablo mal, eso lo sabemos, pero Vos por le fuera de pifiás, hablar mal... te patinan las palabras, pero... Claro, pero por fuera de eso trato de Sí. ser cuidada con Sí, mis derrapes. sos cuidadosa dentro de todo. Lo de Vale, bueno... Es que ella tiene una personalidad que No, no yo creo podía que ella explorar contiene en el... tanto, Claro. contiene tanto en Canal 13, contiene, ¿viste? Cuando contiene tanto que después te liberás y sos... Claro, es como que sale del closet de Pero los derrapes. A mí digamos. me causa mucha gracia porque, si bien yo la había visto a Vale en la tele en algunos momentos, Pero no siempre de todos seria. los días, siempre seria. Y ahora que ya la conozco, porque bueno, programa 59, Sí. cuando la engancho en la tele es como que digo, pero esa no es Valeria. Y, ¿viste? Esa no es Valeria. Pobre. Ah, acá, ¿querés decirlo al aire? No, dice vos porque no estás en los cortes. Y tiene claro, razón. bueno, y sí, seguro. Tiene Pero razón. bueno, me falta como Bueno, que los derrape. cortes son lo mejor de los programas siempre, para los que los hacen. Para Porque los que- pasan cosas, sí, porque por ejemplo, no sé, vos estás haciendo un tema polémico, no sé, Tinelli tal cosa, ¿no? Para decir algo que está hoy en los medios. Y todos dicen, no, porque hay sospechas, no sé qué. Bueno, vamos al corte. Y en el corte prenden el ventilador y vos decís, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Qué hermoso lo que pasa en los cortes. Nosotros no tenemos cortes, entonces solo tenemos que decir al aire, porque es como que... Es lo ¿Entendés? que- hay es lo que hay. hay que largarlo. ¿no Pero es porque cierto? además no es solo el no tener corte, es el no tener un montón Filtro, de recursos. filtro no No, tenemos no nosotros. tenemos filtro, pero también viste que, no sé, en la radio pones una canción o de repente un efectito de sonido. Hay cositas. Nosotros tenemos que hacer que esto sea divertido nosotros. Entonces, Sí, bueno. claro, somos payasos y periodistas. El derrape y- es un disco. Ahora yo, mira, mis amigas, vos decís que viven así. Me están Atendela al aire. ¿Quién es? Mi amiga, una de mis Cami, mejores atendela. amigas. Cami, estoy al aire, amor. Dámela, Sí, dámela. no. Hola, Cami. Hoy la saqué. Hola, Cami, ¿cómo te va? Soy Maxi. ¿Todo bien? Estás en el aire, ¿eh? Bueno, hola gente. A ver, ahí, estás en el aire. ¿Qué onda, Cami? Aquí. Estoy llegando tarde a la OFI Ah. y yo le había prestado una mochila a Aye y Aye no me la devolvió y estoy como loca buscándola en casa. Chora. Pero no está en mi casa, tampoco está en Luján. Uy, cómo te cago. Está en Luján, dice la mochila. No, me está cargando. No, pero le puedo decir a Ailo que la traiga, que viene mañana. No, Ayelen. Bueno, estamos al aire. ¿Querés contar otra? Si le querés decir algo, decilo al aire y queda registrado. No hace falta, no es Ok. necesario. ¿Ayelén te hace estas cosas habitualmente? Sí. Muy, más que habitualmente. Más que habitualmente. Es que casi La vamos a convivimos. quemar. Pero ¿No? pará, ¿vos vivís con Ayelén? No, yo vivo en mi casa y Aye vive ahora cerca de mi casa. Ah, ok. ¿Y la mochila cuándo se la prestaste? No, hace mucho. En verano. mucho, Claro. En verano y quedó en Luján, Y- antes de que me mude. O sea que Ayelén se mudó y no le importó tu mochila, vamos a decir el dato objetivo. No, y por ahí, tipo, yo le dije el otro día, yo tengo muy pocas cosas, bueno, en realidad tengo un montón de cosas que me corren como ahí de mi eje. Pero a mí lo que me molesta es buscar algo en mi casa y que no esté sabiendo que yo lo tengo. Claro. ¿Y hace cuántas horas venís buscando? No, hace media hora nomás. Revolví Vale. toda la casa y hasta que me acordé que se la había prestado ayer. Pero yo el otro día te dije que la tenía en mi posesión. O sea, Dice que ella te dijo que la tenía. No, Pachi. ¿Qué? ¿Pachi? Sí, era gata. Sí, las gatas. Ah, ok, perfecto. Ahí está Pachi. Hola, Pachi.
Por ahí está Y Gachi, ahí está la y Gachi. Coca. Ah, perfecto. Hay muchos animales. Perfecto. Un zoológico. Tengo un zoológico. Bien. Bueno, ¿Y a Yelén cómo la definís como amiga? Aye, como amiga, es una gran amiga. Pero te Gran roba la persona, mochila, gran ¿no? amiga. Pero te desaparecen las Es cosas. de mecherita, vez en digamos, cuando. mecherita. porque yo Pero quiero sí, aclarar no nos algo. podemos quejar. Voy a hacer un paréntesis. Cami es como mi estilista de moda. Ella se queja de que yo nunca lo digo, pero lo vamos a decir. Cuando yo tengo un evento, un gran evento, bueno, para para ir a la oficina, Cami se ocupa de ¿Que te estilearme. peina? No, ella me dice, porque ella estudió diseño de indumentaria, entonces sabe qué cosas combinan con qué cosas. Y además su ropero es muy grande. Entonces, no sé, el otro día, el Social Media Day, ¿quién me cambió? Cami. ¿Quién me cambió? Que sos Mirta Legrand, que la viste. No, pero sí, de verdad. Te pusieron la faja, boluda, ¿qué pasa? Literal. Es literal. Le dije, Cami, tenemos que resolver esto. Y ella en 2 segundos lo resolvió. Me dijo, esto con esto. Todo de ella. El blazer sigue en mi casa, amiga. Te lo tengo que llevar. Voy a ir El hoy. blazer. ¿Cómo se llama? ¿Y quién? Ella. Camila. Camila, escúchame, yo tengo una mochila para prestarte, no te la puedo dar ahora, pero te la mando mañana por Ayelén, si querés. Ay, te quiero, Maxi, gracias. Te agradezco un montón. Y te hago una pregunta porque vos sos joven como Ayelén. ¿Ustedes Tiene se casi llaman tu edad. por videollamada? ¿Ustedes se llaman por videollamada de la nada, sí? Sí. No por línea, digamos. No, el tema es que ayer como que con mi hermana le incorporamos a la familia, ¿entendés? Ah, Soy hermana. Entonces es como, yo no llamo por videollamada a nadie, pero tipo, las que sí nos llamamos por videollamada somos mi hermana, Aye y yo. bien. Y Aye incorporó como parte también de su familia a mis viejos, entonces por ahí también los videollama a ellos, o ellos Mira. la videollaman a ella. No nos avisamos. La videollaman, incorporo la palabra. Escúchame, la última, ¿qué prenda, porque un castigo tiene que haber, qué prenda le ponemos a Ayelén por este hurto? Técnicamente Que el me código consiga penal. entradas para ir a ver la sirenita. Ah, perfecto. Ya lo mangué al aire. Perfecto. Es más fácil pedirle que Donald Trump te invite a comer unas pizzas. Pero bueno, No. tranqui. Aye puede muchas cosas y más. Bien. Si yo lo puedo, Bueno, Cami, Bueno. te deseamos suerte. Te recomiendo bolsas de tela para solucionar este problema que te es generó que Ayelén. tengo de las mías de mi empresa que tengo que llevar ahora justamente a la oficina, pues tengo que ir a recibir 3 clientes. Buah, Bueno, tenés como resolverlo. te hizo quedar Camila. mal. Bueno, Cami, te agradecemos la participación. Lo cobrás por actores, bolo de actores. Eso. Gracias. Un besito, Chao. Maxi, chao. Qué divina. Me encanta la gente que no te manda la mierda al aire. No porque podría haber dicho, esta que me devuelve, ¿viste? Y, No, tipo modo cuidado. Luis Albinón, no cobré nunca. Bueno, es raro que te videollamen directo. Para mí es de error, para mí es como de metiste mal el dedo, ¿viste? No. Yo no videollamo a nadie. Yo videollamo a Cami. ¿Alguno de acá videollama a alguien? Por error, sí, Siempre por error, chicos. Torpes, vamos a decir. Pero no tienen amigos con los que llamen. Amiguis, mirá si lo van a decir amiguis. Guys. Nosotros no usamos amiguis, es amigos, amigas, parientes. No tienen amigos o amigas que videollamen porque está esa confianza. Yo a mi mejor amiga de Luján la videollamo. ¿Ustedes videollaman? También. No, te ponen una cara. Te equivocaste, ¿no? Sí, la mala onda del grupo. Bien, perfecto, yo soy igual. Pero, ¿y no le llegan videollamadas grupales? Tipo, Sí, con de mis mi amigas familia. de- Que como cada uno tiene un horario distinto, te llaman y yo estoy, no sé, viendo a Carmen Barbieri haciendo un monólogo, ¿viste? Como en el programa. Claro, decís, chicos, no se puede. Tal cual. Se pone una hora, no sé qué. Ah, sí, se pone una hora. Y para una videollamada grupal, y sí. ¿Cómo? Si no, te llaman y estás, no sé. En el colectivo y yo ponen en el atiendo. colectivo. ¿Atendés la videollamada? Ah, lo que te deben putear los de al lado. Y yo me pongo los auriculares y le digo a las chicas, estoy en el colectivo, quizás voy a participar menos porque estoy en esta, pero estoy atenta a la conversación. Qué adolescente, che. Bueno, hoy tengo no sé cómo se dice en castellano, un junket. Junket, ¿no es así? No, junket es una palabra en inglés. Bueno, pero en castellano, sí. Sí, que no es una rueda de prensa, es como un evento. Sí, es un evento de entrevistas, no tiene una traducción. ¿De quién? De la serie de Menem. Hoy. Buenísimo. Hoy, sí. Después, no sé, si quieren la podemos pasar cuando la tengamos. Voy a entrevistar a Leonardo Sbaraglia, que hace bien. el expresidente. Voy a entrevistar... ¿Cómo? Sí, de Menem, ya dije el nombre de la serie, por eso. A Mónica Antonopoulos, que hace de María Julia Alzogaray. A Campi, que hace obviamente, de Cavallo.
¿no? Que es uno de los pocos que interpreta a alguien vivo, ¿no? Después, Claro. a mí no me toca en la rueda, pero está Griselda, que hace, obviamente, de Zulema Yoma, un personaje, una mujer luchadora, increíble realmente. Y me toca también Juan Minujín, que hace un personaje que es un fotógrafo que empieza a ser convocado por el personaje de Marco Antonio Caponi, que es un operador en las sombras, para que lo siga al candidato a presidente, porque empieza antes, en La Rioja, no sé qué, y empieza a meterse en ese mundo, en ese trasmundo, que también lo hace crecer económicamente y demás, ¿no? Así que bueno, es una serie que incluso la primera escena, no sé si puedo decirlo, pero bueno, empieza con la muerte tan particular y sobre la cual el propio Menem le termina dando la razón a Zulema, diciendo que no fue una muerte, un accidente, sino un crimen de su hijo, de Carlitos Menem Jr. Y bueno, empieza después con un flashback hacia los inicios, ¿no? Cuando él empieza a construir, se sube un caballo, empieza a construir la idea del mito, empieza a construir la idea del personaje, aludiendo a un ícono de algún prócer, tratando de parecerse al Chacho Peñalosa. Bueno, todo eso, que ahora está muy de moda porque los 90 de alguna manera volvieron. De hecho, el director, que es Ariel Winograd, el director de, Cara de Queso, de Vino para Robar, del Robo del Siglo, hizo la serie de Coppola con Juan Minujín, hace poquito, para otra plataforma, que es Star Plus, ahora Disney, y en ese contexto es que vuelve a trabajar sobre los 90. Y el trabajo es de Sbaraglia. Quiero saber cómo... Qué difícil y qué bien. Porque claro, son personajes que están tan cerca, pero tan cerca de la memoria popular. Digo, hay mucha gente que lo conoció, al expresidente personalmente, que tuvo relación, que compartió situaciones de todo tipo, porque además era un presidente muy histriónico, que hacía fiestas, que era muy carismático, que se ganaba el afecto y la complicidad de muchos y de muchas. Bueno, en fin, todo esto también se pone de manifiesto cuando uno piensa en construir, perdón Flor, el personaje de un todavía vigente, ¿no? Sujeto político, animal político. Maxi, ¿cómo está la ambientación? Muy bien, muy bien. Muy bien hecha. No, hay un trabajo de las series que es realmente increíble, ¿no? Lo que están haciendo. Por ejemplo, ahora se está rodando Netflix con KS, está rodando la serie sobre los cuentos de Mariana Enríquez, con Mercedes Morán a la cabeza y Pablo Larraín como director. Ese es uno de los proyectos. Se está haciendo. De hecho, yo hablé con alguien del elenco en estas últimas horas y me contaba, que el rodaje está siendo espectacular y que es un gran recorrido. Y y se acaba de rodar Catedrales de Claudia Piñeiro en Uruguay. Digo, hay algunos rodajes, más allá de que el cine argentino está quieto. Verlo. Sí, bueno, para lo de Mariana Enríquez hay que esperar por lo menos, creo yo, un añito, ¿no? Por lo menos un añito. Bueno, para lo que no hay que esperar es para recibir a alguien que admiramos, que hemos visto a lo largo de tantos años hacer tantas producciones maravillosas, que ha formado a muchas generaciones y que hoy está con dos proyectazos que son Pretty Woman y La Ballena en cartelera en Buenos Aires. Si es que no me quedo corto, el señor Ricky Pascuch. Hola, ¿cómo te va, Maxi? Hola, ¿cómo estás? Falta el tercero, que es Mamma Mía. Mamma Mía, claro que sigue, que está ahora en el auditorio de Belgrano, claro, con Marisol Otero al frente. Después de que lo haya hecho Flor Peña, sigue ese éxito. Qué lindo momento, Ricky. Un momento muy lindo, inesperado, viste que uno piensa que con el tiempo las cosas se van a poner cada vez más caballo cansado. Sí. Y sin embargo, muy buen momento y muy feliz y haciendo cosas que me encantan. Y muy distintas además, porque La Ballena no tiene nada que ver con esos dos musicales tan felices, ¿no? Tan espléndidos. Nada que ver
y así es como lo veía venir. Cuando yo lo veía venir, primero veía venir la superposición de fechas. Claro. Si bien no fue absoluta, hubo un mes que se superpusieron. Después se fue como... Con los ensayos, ¿no? Sí. Sobre todo. Después se fue acomodando. El último mes solo estaba con Priti, pero hubo un momento en que estaba con las dos cosas. Y yo creo que lo que me permitió hacerlas era que eran tan distintas. Claro. Te oxigenaba eso, ¿no? Me oxigenaba eso y la diferencia de los materiales de los protagonistas, Julio y Flor, son tan distintos. Claro. Julio Chávez y Florencia Peña para los desprevenidos, ¿no? Claro. Entonces, todo era como otro color. Claro. Y otra manera de dirigir, una obra de texto que para mí no es lo más frecuente. Claro. Entonces todo tenía como otra cadencia diferenciada una de la otra. Claro, vamos a decir, porque las parroquiales son importantes para que el público vaya, entre, saque entradas, que Mamma Mía, después de haber tenido un recorrido en Carlos Paz, en el Coliseo, digo, con un éxito muy importante, y además con, bueno, ABBA, que es todo lo que uno evoca y es una fiesta, está dándose, decíamos, en el auditorio de Belgrano, Marisol Otero al frente del elenco, realmente una fiesta, un elencazo, está Packer y demás, muchos artistas que queremos y admiramos y hemos visto en tanta cosa, ¿no? Que solo de recordar uno sonríe. Por otro lado, Pretty Woman en el Astral, que bueno, es un teatro donde ya había hecho Ricky últimamente Kinky Boots, que también está fantástica, con Flor Peña y Juan Ingaramo a la cabeza. Y a pasitos, en el Paseo de la Plaza, valga la cacofonía, Julio Chávez encabezando La Ballena. Quiero arrancar por ahí porque te metiste en camisa de 11 varas, porque no es fácil esa obra de dirigir, ¿no? Más allá de que tenés un titán, pero hay que dirigir, ¿no? Bueno, nunca mejor dicho lo de la camisa de 11 varas. Me faltan algunas varas quizá, ¿no? Sí. Porque hablamos de una persona obesa. Pero, a ver, me metí en un material cuyo quizá mayor problema era aquellos que habían visto la película. Porque los que habían visto la película tenían ya una opinión. Entonces, por ejemplo, Julio y yo no vimos la película, ni la vimos después tampoco. Claro. Pero no es que no la vimos antes porque sabíamos que íbamos a hacer La Ballena. Hay que entender que La Ballena de Samuel Hunter es un texto que después deviene en película. Y eso se nota en la película también. Sí. Sí, es difícil, pero quizá lo difícil para mí sean otras cosas de las que vos podés... son más concretas que las emocionales, porque, por ejemplo, para mí el primer problema que hubo al leer la obra era, a mí no me gustan los apagones. Ah, mira. Yo cuando dirijo tengo seria dificultad en hacer apagones, salvo para el final de la obra. Trato de conseguir algo que no tenga que ver con el apagón. Sí. Y acá no lo encontraba. Sí. Porque la obra tiene como secuencias donde el pasaje del tiempo es inevitable, donde tenés que... Entonces la búsqueda de eso, la búsqueda del traje para lograr la presencia verídica de un actor haciendo eso, la presencia de que sean todos actores del mejor nivel, y yo estoy feliz con Emilia Masser, con Laura Oliva, con Maxi Meyer y con Manu Yantorno, un equipo de colaboradores maravilloso. Las dificultades fueron de alguna manera... narrar una historia que estaba ya prevista. ¿A qué me refiero prevista? No solamente prevista por película, sino ya se piensa que la historia es la historia de un obeso mórbido. Y no es eso exactamente solamente. Es la historia de un hombre que descubre su homosexualidad a cierta edad, ya casado con una hija, y se enamora de un hombre muy religioso. Esa es la génesis de la historia. Claro. El hombre muere, no voy a spoilear mucho más, el hombre me refiero el amado, y se le desarma la vida, y ahí se construye una enfermedad y la relación que él tiene con esa enfermedad. Entonces todo esto fue lo que a mí me interesó, el entrecruzamiento de la religión, todos temas que me parecen absolutamente generales y vigentes, claro, sí, con la homosexualidad y con las suposiciones. Se supone que ya está todo resuelto, que la política ya ha hecho que estemos felices de ser lo que somos y que vos podés decir lo que... Y yo y vengo... no. Y no.
Pero el y no es de ahora. No, claro. Ahora se acentuó. El y no se acentuó. Exacto. Pero antes la apariencia decía y sí. Entonces era más difícil mi discurso, porque yo tengo alumnos, y yo tengo muchos alumnos de esas edades. Y yo digo, ¿no será que soy el viejo de esta familia que digo y no? Porque los jóvenes decían y sí. Es que en apariencia parecía que sí. Era en pero apariencia, pero había mucha indicación que era y no. Sí. Cada vez que mataban a alguien, cada vez que lo cagaban a patadas, perdón la palabra, que lo discriminaban, cada vez que el mundo real, vamos a ponerlo, entre paréntesis, porque todo es real, no lo recibía por su condición. Claro. Había una respuesta. Pero Que igual son cosas que siguen pasando. no, Sí, se sí. empeoraron. Sí, claro. Ahora se dicen. Sí, sí. Antes no se decían. No está mal que no se digan. Era mejor, porque antes estaban en la cabeza. Ahora están en la palabra y en la cabeza. Y en el cuerpo, por los ataques que decías, Sí. físicos, ¿no? Entonces, yo tengo una frase que siempre repito, que es que todo lo que avanza trae venganza. Y creo que a veces la educación no se pone a la altura de conciencia que implica la venganza. Y la venganza la van a sufrir los más jóvenes, porque yo siempre repito la frase a los padres. Usted está bien que le diga, y le tiene que decir, así como sos te amo. Pero al mismo tiempo hay que acompañarlo en la inserción en el mundo, porque el mundo sigue siendo hostil. Y en todo caso, en mi época, yo sabía que el mundo era hostil, que había una barrera que superar, y por lo menos me preparaban como para ir a la guerra. Hoy los encuentra más débiles a veces. Claro, claro, definitivamente. Todo eso está en la obra. Y dirigirlo a Julio, porque digo, un vínculo de tanta confianza, de tantos años. También el trabajo de dirigir implica decir, bueno, mira, acá esto hay que moverlo, esto no, esto sí, anda por allá. ¿Cómo fue ese trabajo? Yo a Julio, vos lo sabés bien, lo amo, lo admiro, lo idolatro, lo conozco hace, no sé si ya son 50 años, pero creo que sí, del año 75, ¿cuántos años? Claro. No. Sí, 50. ¿50? ¿Y sí? 51. 75. Sí. ¿Estamos en 2025? Sí. Bueno, 51 años. Lo conocí a finales del 75. Imagínate vos. Van a cumplirse, claro. Sí. Sí. Entonces, a ver, yo lo que creo es que fue un trabajo maravilloso, hermoso, en el que aprendí muchísimo. A diferencia de cuando yo dirijo un musical que hablo, como estoy hablando acá, verborrágicamente, con Julio me guardo mucho más a silencio. Julio tiene una mirada y yo la respeto esa mirada. Claro. Es decir, fue muy hermoso, pero fue un aprendizaje de otra manera. Claro. Porque discutíamos esto por acá, bueno, pero no pensás, y a veces era, no, yo pienso que, eso sí, como pasa en todas las partes que se exponen, pero todo lo que no fue como yo pensé, es porque pensé mal, y lo digo sinceramente. Aprendí mucho con Julio. Ahora, Julio es como esos actores gigantes, como Verónica Ginás. Sí, claro. Esos actores que tienen un universo en su mirada, que son muy dóciles respecto a la dirección, pero no ceden una mirada. Recordemos y le contamos al público que Julio, uno lo conoce como actor, pero Julio es un artista plástico, es un hombre de una cultura impresionante. Son esos actores que parecen ya no abundar, ¿no? Porque no quiero ofender a nadie, por eso digo parecen no abundar, en el sentido de todo lo que está detrás del actor que es, ¿no? Sí, ayer justo vino Puma Goiti a ver La Ballena, Puma Goiti, tantos otros actores. Yo lo digo como síntesis, que tienen una mirada, pero esa mirada se construye por lo que leyeron, Claro. por lo que anhelaron ser, por los modelos, en el Puma el caso de ser Cirano, por sus clases de filosofía, por sus clases de lectura, por su... Y sí, la intuición es esencial, pero el camino que han recorrido, Claro. no, claro que no abundan. Pero bueno, habrá que ver cómo viene lo próximo. Claro. Ahora, y ya vamos a meternos en Pretty Woman y demás, pero hay una cosa que dijiste, Ricky, que me parece para destacar.
¿Cuántos años de trayectoria tuyos como hombre del mundo del teatro? Sin importar el rol de... Sin importar, claro. Bueno, es que no es casual. En realidad nace en el 73 como actor. Claro. Con Francisco Javier, que nadie sabe quién es, vos debés saber quién claro, es. por supuesto. El único director argentino que tuvo una maestría en la Sorbonne. En la Sorbonne, sí. Yo creo que fue en la Sorbonne, fue en Francia. En Francia. Es decir, y yo en ese momento dije, estoy con un director que... Sí, yo he visto muchas obras de él acá. Yo hice Los Casos de Juan, en su momento, en la Alianza Francesa, que en ese momento era un teatro que tenía mucha movilidad. Ahora... Claro. Y Doris Petroni, una coreógrafa maravillosa. Sí. Ahora, son más de 50 años. Sí, son sí. 52. 52. ¿Por qué te pregunto esto? Porque no todo el mundo después de 52 años de trayectoria dice estoy aprendiendo, ¿no? Eso es una humildad que no sé si tenés registrada, pero es interesante subrayarlo, que lo digas, ¿no? Que lo expreses de esa manera. Yo te lo agradezco mucho. Voy a ser directo. La relación que uno tiene con uno mismo siempre tiene algún engaño. Sí, autoengaño. Porque mi mamá me decía, yo no puedo creer lo humilde que sos. Eso me decía mi mamá. Y las amigas de mi mamá. Después en la vida muchos no me lo dijeron. Ahora, ¿por qué yo puedo suponer que no soy humilde? Y te estás metiendo en una cosa que para mí es esencial y que yo comparto mucho con los alumnos, porque soy un gran impulsor de la ambición, un gran impulsor de la inquietud, de la ansiedad, de la hiperquinesis. No soy un restrictivo, miro todo eso con mucho estímulo y comprensión. Sí. Y creo que no tiene nada que ver con el narcisismo, ser así. Pero también entiendo que mucha gente crea que necesitar posicionarse y estar presente y accionando muchas veces se ve como un acto de no humildad. Claro. Quiero decir, es como que vos tuvieras necesidad de tener 3 programas de radio. Alguien puede decir, seguramente, yo estoy totalmente en contra de, obvio, de ese sí, entiendo el pensamiento, ejemplo, sí. Pero muchas veces cuando me lo dicen digo, sí, sentís que sigue sintiéndose eso, porque por otra parte yo admito que me atrevo a mucho. Claro, sos audaz. Y pareciera ser que audaz y humilde no pega, pero en mi caso, si me lo decís, yo te lo compro y pega. Claro, sí, por supuesto. Tenemos el tráiler de Pretty Woman, me encanta lo que estamos charlando con Ricky. Hemos hablado tantas veces con Ricky adentro y fuera del aire, pero siempre hay cosas nuevas que dan alegría. Estas son las imágenes de Pretty Woman, que es un exitazo, y lo invito a Damián, nuestro productor, a que se sume, porque además es fanático de los musicales, sabe más que Ayelén y que yo juntos, Muy bien. y se suma a la charla, porque el streaming es así, ¿viste, Ricky? Es totalmente informal y eso es lo que nos gusta. Por supuesto. Ahí estamos viendo las imágenes de una obra que es un ícono, ¿no? Te venís metiendo con estos íconos, lo mismo que Mamma Mía, y siempre algo que se le encuentra de nuevo. Eso es lo que me parece debe ser el estímulo más grande para ustedes, ¿no? Sí, el estímulo más grande, te diría, y sigue siendo parte de lo que yo creo que estamos hablando, de mi naturaleza, que en Kinky estaba. Primero quiero decir que hay una cosa que el otro día me la dijeron, y me dijeron, tenés razón, las 3 obras que estoy haciendo se hicieron película. Claro. Mamma Mía, bueno, Kinky también, fue película, hay gente que no lo sabe, y Pretty Woman. Pero La Ballena fue primero obra de teatro, después fue película. Siempre se encuentra algo nuevo, pero ahora lo que más se encuentra, porque yo fui a ver la versión en Barcelona, hay mucha gente que la vio en Barcelona y en Nueva York. De Pretty. Sí, lo que más yo trabajo en las obras, que siempre es algo nuevo, es cómo encontrar en un material, le voy a decir rápido porque es más profundo, la argentinización. Claro. Yo no cambio la obra, yo no, como mucho, un nombre de un personaje, pero cualquiera que ha visto una obra mía, Kinky, por decir algo, sabe que tiene algo hasta de revisteril. Sí. Tiene algo como frontal. Tiene algo que para el... Que nos interpela, que nos toca a nosotros, ¿no? Sí, como sociedad. Siempre. Puede ser en el caso de Kinky, una drag de acá. En el caso de Flor Peña, una prostituta de por acá. Por el lenguaje, por el tipo de humor, que me interesa muchísimo. Y que los que venden los derechos, Pardo en este caso, que los compró, nos apoyan muchísimo para que así pueda ser. Y yo creo que eso a veces es el gran desafío, porque pareciera que hay obras tan icónicas
que no permitirían hacer ese traspaso, y yo busco un lenguaje que me sea personal, si no, sinceramente no las haría. Claro, claro. Lo incorporamos a Damián Hoffman, nuestro productor. No, estaba pensando, había leído una entrevista que le habían hecho a Florencia Peña, donde ella dijo también un poco acercar, vos hablás de acercar una obra a la Argentina, pero también acercarlo a la época, y me parece que Pretty Woman, del estreno de la película a lo que es ahora la actualidad, también hubo que ayornarlo un poco de lo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, sin duda que fue así, y sin duda que yo... Porque habla sobre temas de prostitución, algunos sin duda, que son más hay una delicados interpelación que a mí se me hace siempre. Yo me autointerpelo, no sé si existe eso. ¿Existe la palabra autointerpelarse? Existe el ejercicio, por lo menos. Me cuestiono todas las frases que escucho. Vos viste que las mismas feministas tenemos la mitad a favor de la prostitución Exacto. y la otra mitad a favor del no, porque sería objeto. Sí, de hecho la novela última de Claudia Piñeiro se mete con ese tema, con ese debate. Ah, no la leí. Pero de todo hay eso. Sí. Todo hay eso. Sí. Ya hay momentos, de lo único que creo que no hay eso es de pegarle un tiro a una persona. Claro. Pero en algunas partes hasta de eso hay. Lamentablemente hubo, sí. Estupideces escuchadas. Sí. Entonces yo me cuestiono muchas veces. La película tenía como una especie de olor para la modernidad, que era una romantización que pasó con la película que se hizo ahora, que ganó el Oscar. ¿Cómo se llama? Anora, sí. Que también hubo una cierta crítica al director. Sí, como que era que la prostituta era salvada por una persona. Era romantizar algo que... Sí. Y yo siempre me alejo de todo eso, porque cuando me metí en Pretty Woman no pasa eso. No hay una mirada del hombre, leyendo el libro además, la salvó. Ella lo salva a él. Claro. Literalmente. Sí, es una prostituta, un trabajo. Él es un hombre millonario, pero pintado por la película como un hombre corto, bastante, no digo tonto, pero en cuanto a la vida... Básico. Muy básico, y ella más cultura, más vida, en la película más abierta, más libre. Sí. Entonces yo sé que mi mirada es, triunfa ella. Ella conquista algo que él tenía inobjetablemente ausentado, y donde él sí era un hombre cancherito típico, que hoy diríamos machista. Claro. Pero, y la versión nuestra, desde ya, que no va por ese lado. Pero hay canciones que están en la misma obra de empoderamiento de ella, que son las típicas canciones que hay en los musicales de empoderamiento. Claro. Así que sí, hay un ayornamiento, pero me parece que también hay que adaptarse a que a lo mejor la mirada que había de pensar que la película defendía una mirada denostadora de la mujer, no coincido. Creo que también en la película hay algo de ella. Sí. No, quizás es con los ojos que la mirábamos en ese momento, que nos hacía creer eso. Y si la miramos puede ser. Yo la miro hoy, sí, claro, es una mujer pobre que es la historia de las telenovelas. Sí, la típica, ¿no? Esa sí es una historia que uno dice, bueno, ¿por qué no pones una mujer rica que se enamora? También hubo de esas. Mira, las historias en la vida real son increíbles. El otro día hablaba con una chica que intentó, si estás escuchando, perdóname, jamás voy a decir tu nombre, hacer un vínculo durante varios años con alguien de otra clase social y de diferencias visibles de esa diferencia. Y le costó mucho hasta el día de hoy, porque el afuera sigue siendo observador. Sí, juzgador, ¿no? Pero sigue siendo juzgador. Muy. Si yo, por ejemplo, yo con lo bombón que soy. Sí, claro. Con alguien que el mundo lo ve feo, no va a haber una opinión al respecto. ¿Por qué está con Ricky? El feo, el lindo, el alto, el bajo, el joven. Es muy complejo. Pero sí, yo creo que hoy, siguiendo lo que me estás preguntando, está ayornado por lo menos a cómo lo veo yo. Estaba repasando, por eso me ven con el teléfono, porque uno, hasta que es como cuando entras a una librería y te das cuenta de todo lo que leíste. Hasta que no lees todos los espectáculos que dirigió Ricky, no llegas a tomar dimensión, lo tenés ahí vos también, no llegas a tomar dimensión la cantidad de obras que viste,
ni hablar las que hizo. Por ejemplo, te voy a decir un dato. La primera obra que vi acreditado a mis 15 años fue Te quiero, sos perfecto, cambiá, Teatro Maipo. Marcelo Trepat, Rodolfo Valls, Karina K. y Natalia Lobo. Que volvió La en primera. pandemia. Que fue la primera obra que vi después de la pandemia. Claro. Esa la viste en la reposición. Con en la reposición. Oliva. Claro, la viste en la tercera, creo, reposición. Tal cual. Exacto. Y estaba recordando también obras que se hicieron, que dirigiste. Por ejemplo, bueno, todo el trabajo que hiciste con Enrique Pinti a lo largo de los años. Y hablaba yo antes de Hairspray, por ejemplo, ¿no? Que fue una versión memorable, pero también los productores. Que fue, me acuerdo vos te acordás del día del estreno que se inundó Buenos Aires y que se cumplió esa máxima del teatro, que es que si llueve en un estreno es un éxito, y hubo 2 temporadas, Mar del No Plata. sé si vos te acordás que llovió tanto, que estaba inundada la calle Corrientes. Exacto. Y que Cecilia inauguró una cosa que después hicimos a todas las demás figuras. Ella pidió que alguien la cruce la calle en... ¿cómo se dice? En andas. En andas. Como una novia. Cecilia, ¿qué? ¿Roth? Roth. Sí. Amiga mía desde los 15 años. Ok. Para que se sepa. Sí. Y como siempre digo el chiste, novia mía un día. A esa edad fue novia mía un día. Qué bien. O sea que la viste antes que Fito. Sí, cuando ella viene así, empezamos a mandar gente. Tipo botes Sí, humanos. técnicos que hacían cruzar la gente por la lluvia. Yo me acuerdo de ese estreno que era tan difícil llegar, se demoró obviamente el inicio, todo, pero claro, después se cumplió eso, porque en el teatro hay cosas que son... El otro día vi una actriz vestida de amarillo en una obra que me llamó la atención, no voy a decir la obra ni voy a decir más nada porque mejor no hablar para que nadie se sienta mal, porque uno es piadoso. Uno es piadoso. Sí. Pero hay cosas que son preocupantes. Bueno, ¿No te gustó la obra eso? No, no. Ah, listo. Grave. Pensé que por el amarillo era el tema. no, pero dije, ahí se Todo cumplió suma. la maldición. ¿Entendés que se cumplió la maldición? Ahora, no, claro. Así como se cumplió la de ustedes, de la inundación y el éxito, digo, a ver, ojo. No debió haber usado amarillo. Claro, ¿no será eso? Bueno, un chiste. Pero digo, esa obra que hicieron Pinti y Franchella y que fue un exitazo, ¿no? ¿Cómo se manejan esos sectores? ¿Te acordás vos, Dami, no? De los Sí, productores. la fue a ver, sí. ¿Cómo se manejan? En el Lola Memory. En el Lola, ¿no? Pero después hizo temporada en Mar del Plata. En el Auditorium. En el Auditorium. ¿Cómo se manejan además esos personajones? Digo, porque eran 2 figuras que todos decían, ¿quién va a abrir? ¿Quién va a cerrar? pero además era el primer musical de quizás, porque después hizo el joven Frankenstein, Exacto. pero Yo fue dirigí como las dos. estaba el Yo misterio dirigí de el joven Franchella Franken. cantando, digamos, Claro, estaba con claro. el misterio. Sí, fue una tríada que fue productores, Hairspray y Joven Frankenstein. Claro, En la primera los dos y después una cada uno. claro. Mirá, en ese caso lo más difícil, después fue todo fácil, fue que quieran que sea yo. Ah, que vos dirigieras. Sí. Ah, mirá. Porque a mí me conocía Pinti, Claro. pero Franchella no me conocía. Claro. Entonces Franchella, no voy a decir nombres tampoco, tenía otra persona que después se unió al equipo como Ah, ayudante. mirá. Pero era esperar afuera en las reuniones y salía alguien sí, todavía no está decidido. Ah, Ay, Todavía no está decidido. el nene no nació. El nene no nació. Hasta que un día me dijeron, sí, está decidido, la vas a dirigir vos. Wow. Y te quiero contar sin dar muchos detalles que es una obra que es posible que vuelva. ¡Wow! primicia. ¡Qué maravilla, Ricky! Sí, es posible que vuelva, pero no cuento más. Porque es una obra tan cómica, tan divertida. Maravillosa. Y fue hermoso hacerla. María Rojí. María estaba. Rojí. ¿Sultani estaba? Estaba Sultani, estaba Mario, no Mario, sí, el que hacía, estaba Laura Conforte. Laura Conforte. Estaba Romina Gropo, estaba Verónica Pécolo, qué Jorge bárbaro. Priano. Un semillero. Sí, Sí, re. un semillero total. Y mira, fue hermoso. Es una de las pocas comedias musicales de alto calibre que duró 2 años. Obviamente Tutsi, obviamente hubo otras, pero me refiero a esas que tienen la orquesta. Sí, que sí, casi- sí, claro. Yo- Mira, estaban, para decirlo a todos, ¿no? Pinti Franchella, María Rojí, Jorge Priano, Pablo Sultani, Miguel Brandan, Débora Miguel Tursa. Brandan. Débora Tursa. Bueno, y el trabajo de muchos artistas. Chet ¿no? Walker, que Chet Walker, el falleció coreógrafo. lamentablemente, un gran amigo. Negrín de escenógrafo, Fabián Luca vestuario, Ariel del Mastro iluminación, bueno, Pablo Aval, bueno, en fin, y además era verlos ellos dos juntos en un momento en el cual podían, quiero decir, Enrique todavía podía hacer, porque era muy demandante la obra.
Enrique podía hacer todo, ese número que es una canción solista en la cárcel, la hizo sí. maravillosamente Betrayed. bien. Sí, Maravilloso. la hizo maravillosamente bien. Y vos sabés que pasó una cosa que cuando al final del primer año dijimos, estamos yendo bien, pero nos estamos arriesgando un segundo año. En ese momento nace Casado con Hijos. Mira, no me acordaba ese dato. Entonces imagínate cómo fue el segundo año. Nunca un segundo año fue mejor que un primero. Claro. Porque apareció Casado con Hijos. Se vino todo el público de la tele. Era como una cosa que decíamos, ¿cómo puede ser? Porque además hoy está pasando, por ejemplo, con los musicales que uno ve en Calle Corrientes en temporada de vacaciones, ¿no? Con La Sirenita ahora, con lo que fue School of Rock, etcétera, que es que son tan caros los derechos, explicamos por esto que decía Ricky que duraran tanto, son tan caros los derechos que se puede sostener poco tiempo, por eso son 8 semanas y demás, digo, son pocos. Te quiero complementar Sí. que es así exactamente, Sí. pero no son solamente caros los derechos. Si fuera eso, sería también es caro el running. Claro, toda la gente, etcétera. El running quiere decir cuánto es el costo fijo mensual, lo que sería Claro, la nómina. claro. Es tan cara la nómina Claro. que tenés que cubrir en un mes. Si en un mes vos no cubrís con un teatro como el Gran Rex, en esos, porque vamos a ser muy concretos, los derechos de una obra son caros, pero para darte una idea, no digo cuál obra, no van a ser nunca menos de $25.000, $20.000, pero tampoco van a ser mucho más que $120.000. ¿De qué depende el precio, digamos? Ahora la producción vale mínimo 6 veces tanto. Claro. La producción. Y el running falta. El elenco, todo lo que es ponerlo en escena. Entonces Claro. son cifras que... Enorme. Sí, La es un elefante. Es un elefante que da trabajo a 150 familias. Mira, los derechos dependen de muchas cosas. A veces del milagro, porque una obra que está en cartel... Porque, ¿qué es lo que puede encarecer una obra? El éxito que haya tenido en Broadway o en Londres, la versión que quieras. Si yo quiero Chicago... Sí, que pero se va no- a hacer, ¿no? Sí, yo la voy a dirigir. Pero no quiero la Chicago que están haciendo ahora. Quiero una Chicago que yo la voy a hacer, no vale lo mismo. Si yo quiero una obra que hace mucho no se hace y que es de los 50 o los 60, si yo quiero hacer Hair, Claro, va a ser más barato. claro. Si está en Broadway ahora como El Diablo, como ese. El diablo, sí, O viste a la moda. o Death Becomes Ah, Her. no, sí. La muerte le sienta bien. Sí, la Sí. muerte le sienta bien. Que Esa- ya ha dicho Carmen Barbieri que la quiere hacer con Georgina, la dijo al aire. Claro, esa le va a costar entre 40 y 80 mil dólares. Sí, sí. Si yo quiero Chorus Line, que es una obra que se hizo hace mucho, que no está en cartel, me va a costar 25 Y mil. Sí, además entiendo que hizo uno, poco. perdón, pero Sí. que uno compra pedazos, uno puede comprar la partitura y todo eso, y incluso el vestuario, el diseño, digamos, es como compra... No, hay dos maneras de comprar. Y de ahí van las submaneras. La primera manera es réplica o no réplica. Réplica quiere decir réplica. Tal cual. Tal cual. Y que incluso venga gente de afuera. Claro. Y que... El fantasma de la ópera se hizo así, por ejemplo. Sí, réplica. Bueno, todo lo que hacía Time for Fun en su momento, La novicia rebelde, Claro, Los era locos réplica. Adams, era réplica, venían los de afuera. Y eso tiene mucho que ver con el dólar. El dólar hoy, por cómo está en Argentina, por más que me digan está barato, la situación económica, hablar de réplica es un... Un dineral. Sí, ¿Sabes sí, cuánto claro. vale hacer El Rey León, más o menos, para empezar? A ver. No de derechos. De la gente, De que la lo hace. gente, los viajes y todo eso, 36 millones de dólares. Claro, es imposible. Entonces imagínate vos. Porque además le vamos a contar al público esto que quizás muchos no lo saben. El Rey León tiene un nivel de escenografía, de vestuario y elementos que son enormes. Entonces traer todo eso es una producción cara, es Disney. Digo, cuando uno la ve en Broadway te das cuenta de esto que explica Ricky. Ahora, perdón. Yo siempre dirigí no réplicas. No réplicas, claro. Chicago, Flor Peña, ¿no? ¿Y quién más? No lo puedo decir. Ah, no puedo decir. Yo escuché un rumor. Decilo, el rumor se puede decir. Laurita Fernández me dijeron. Yo no voy a decir nada porque La no cara puedo, de Ricky. no debo decir Ok. nada. Ok, no puede, no, cuando no se puede, no se puede, pero nosotros contamos el rumor. Está, espera, quiero preguntar, quiero volver antes que nos vayamos de esto. Lo de los productores dijiste que es una posibilidad que vuelva. ¿Repitiendo protagonista? No creo. No creo, perfecto. Bueno, porque sería muy lindo. Bueno, ya se me ocurre quién puede ser. Alguien con quien trabajaste hace poco. No puedo, yo no iba a decir Martín Bossi para que no me puedas responder. Iba a decir algo que se me ocurría. Que no sé si no es información, es intuición. Dale, Dami.
No, estoy pensando en el elenco, porque recién hablábamos de la apuesta que fue Francella en un musical, que supongo que ha generado dudas en su momento, pero ahora en Pretty Woman está Juan Garamo, que viene de un palo totalmente diferente, de un género cuarteto, de una carrera más musical. ¿Qué viste? ¿Cómo se te ocurrió, por ejemplo? Yo estaba hablando con Maxi recién de que él me dijo que me veía humilde y yo decía, bueno, gracias, porque yo creo que me ve muy audaz y no sé si eso se ve como humildad. Sí. Soy muy audaz, porque yo te pregunto, ¿vos lo viste a Fedeval haciendo Kinky? No, No, pero seguramente una opinión tenías, no importa, no me la digas. Una opinión, me refiero, porque... Previa. Claro. A lo que voy es Fedeval, Martín Bossi también. Sí. Martín bueno, yo lo vi a Bossi. Martín y estaba bárbaro, Martín. Pero Martín me abrazaba y me decía, yo te debo tanto, Ricky, yo no me debes nada. Pero Ricky, no me llamó nunca nadie para hacer cosas que no fueran mis shows. Yo digo, pero no me imagino a alguien mejor que vos. Juan Ingaramo, le vi, vamos paso a paso. El talento es una cosa que lo tiene Juan y de sobra, pero le vi la pinta. Claro. Yo estaba buscando a alguien de cierta edad que diera una clase social, que cantara bien, que tuviera una cierta edad y que tuviera un aspecto físico. Y la mayoría de los actores, y Juan lo sabe también, que yo había charlado, no podían cantar esas canciones. Es decir, le vi, en principio dije, mira a ese chico cómo canta. Y se lo dije a Flor, y Flor me dijo, ¿sabes que sí? Y fue así. Pero te podría decir que en muchos casos tengo una confianza en mi intuición y voy ahí con fe. Con fe infinita avanzo hacia ahí. Ya que confirmaste lo de Chicago, ¿hay más o menos una idea de cuándo podría estrenarse? Sí, yo calculo. ¿Mediados de año que viene? Por ahí andamos, no te puedo decir la fecha. No, pero para más o menos. Obviamente este año tenemos Pretty con un éxito impresionante. No se puede con todo. El verano también, en algún momento. Del año que viene, claro. Bueno, y de los que soñás, que estén proyectados o no. Viste que hay tantos musicales. Yo tuve la dicha de ver el Sunset Boulevard nuevo de Jamie Lloyd en Londres, que después fue a Broadway y ganó todo, que es extraordinario. También hay polémica, lo hablábamos el otro día con la versión de Evita. ¿Qué decís? No sé, quiero hacer tal cosa a futuro. Lo que pasa es que... Pensemos que te dan toda la plata, claro, así no te limitamos. No, me encantaría hacer Moulin Rouge. Pero como yo hago non-réplicas, hay que esperar porque en general no son tan amantes de dar non-réplica. Claro. A mí Sunset Boulevard es una de las obras que más me ha gustado. Yo la vi con Betty Buckley, la vi con Glenn Close. Es una obra maravillosa y no la vi todavía con Scherzinger, Nicole, que me han dicho que es una obra de arte. Ni vi la obra de esta actriz en Broadway que se llama la chica, la que hace Evita. Rachel Zegler. Rachel Zegler. En Londres. Que lo único que veo es que tiene un guardaespaldas muy pintón, que en la puerta echa a la gente y me causa una... Rachel Zegler. Sé lo que hace, me parece que no hay bien o mal, yo no tengo opinión, tendría que verlo. Claro. Yo creo que toda búsqueda es válida y está muy bien. Ahora, vos sabés que la vi en un video el otro día a Rachel para la CBS o la NBC, no sé si alguien lo vio ese video, que ella canta con público, pero está evidente en un canal. Sí. Sí, lo vi en las redes. Sí. Y yo pensaba en eso, basta de mirarlo, porque no me gustaba. ¿Por qué? Porque uno cuando va al teatro no tiene la cámara acá. Claro. Ya me daba cuenta que era una actriz muy expresiva. Cuando digo expresiva me refiero... Exagerada. No como defecto, pero sí. Sí. Ahora, con un primer plano, sin nada de escenografía y vestida en la modernidad, que seguramente es parte del lenguaje que el director supo sabiamente ponerle, al ver una canción suelta parecía, y me trae recuerdo, Mariquena Monti. Sí, claro. Porque estaba descalza. Sí. Y la veía, y yo digo, bueno, no veas más cosas, vela en el contexto de la obra, que es la única manera en que vas a entender esta genialidad. Sí. Porque yo creo que debe ser una genial. La voz me pareció... La voz era algo tipo, no,
no. Pero lo que veía en un canal de televisión separado, Claro, sí, no sí, lo sí. podía comprender. Sí, que de hecho es raro que lo permitan, ¿no? Porque hacer, aunque sea una pequeña apuesta o algo, favorecería más evitar este choque, que con En este lógica. caso es Sunset. La que yo vi es a Sunset. Vos decís Sunset. A Nicole, Ok. a Nicole. Sí. Ese video yo lo vi. Pensé que decías de Evita. Sí. No, lo de Sunset Boulevard, bueno, es de otro planeta. Entonces, dijiste, ¿te gustaría Sunset? También. Sí, lo que pasa con el que hay que dejar pasar el tiempo, porque hay dos obras que a mí me encantan, una es Cabaret y otra es Sunset. Si yo voy a hacer un cabaret inmersivo, para la gente que no sepa, la última versión es una versión inmersiva, no sé si alguien la vio de ustedes. Sí, el del Kit Kat Club. En la que yo tengo mucha dificultad y tengo problemas. Yo la vi en Londres. Y si solamente venden esa, réplica no la quiero, no en réplica y yo voy a ir a otro lado. Y te cuento cuál fue mi tema, pero por eso digo que cada uno tiene su ataque. ¿Alguien vio la versión inmersiva? No, inmersiva no. Es toda la orquesta pasea entre la gente Wow. Ok. y va bailando con vos, haciendo algo muy simpático y muy divertido. Y toda la obra tiene ese espíritu. Entonces, a mí me pasaban dos cosas. Yo soy judío, nieto de judíos. Cuando veía a toda la gente divertirse, no voy a negar, que yo decía, momento. ¿De qué estamos hablando? Esto es dramático. Claro. Pero después pensé que a lo mejor la búsqueda era decirnos a todos nosotros, al viejo estilo del Café Concert, ustedes también Claro. son parte de la porquería que hay en el mundo. Bueno, Claro. la versión anterior que yo sí vi en Londres, donde aparecían desnudos y tal, al final bajaba Sí, claro. un espejo. La de San Men, no. Wow. No me acuerdo quién era el director. Bajaba un espejo, entonces terminaba, bajaba el espejo, lo iluminaban y vos te veías. Impactante. Es como más sutilmente o no tanto de hacer eso, ¿no? No, es eso, lo que decís Sí. vos es clarísimo en ese caso. Sí. En este caso yo estaba, digo, uf, porque al principio estás en un bar tomando y pasan, y te vas, papá, ya papá. Y a mí, entonces, si tuviera que decir, tengo que pensar en lo posible, porque Moulin Rouge, Cabaret, Sunset Boulevard, retomar Chorus Line alguna vez, me encantaría, pero los derechos de las que estamos hablando, por diferentes motivos, o porque están en una versión nueva, además, Claro. no lo venden con tanta facilidad. Totalmente. Bueno, por lo pronto, en el Paseo de la Plaza, La Ballena y este trabajo de Julio Chávez dirigido por Ricky para hablar de temas mucho más profundos de los que podrían creer en una primera lectura, ¿no? Como decíamos. En el Teatro Astral, Juan Ingaramo, Flor Peña al frente de Pretty Woman, un musical de esos con los que todos vamos a bailar para siempre, porque es uno que ya uno lo trae, lo mismo que Mamma Mía en el Auditorio Belgrano, Marisol Otero al frente. Y siempre una alegría encontrarte y qué linda charla, Ricky, gracias. Para mí también, muchas gracias a los Gracias. tres Gracias. y que sea con éxito. Igualmente, Gracias. lo mejor y bueno, y esperamos ese Roxy Hart y Belma próximamente. Con Bueno, misterio. Con misterio, no, está bien, el bozal legal, ¿viste? Es el bozal Bozal legal. legal total. Ahora se lo saco. Como Netflix, ¿viste? Como Netflix. Bueno, después te cuento algo fuera de aire, después te digo. Que no tiene, que tiene bozal legal también. No, que tiene bozal legal. Sí. Entonces Chau, me Ricky. quedo. Quédate, que ya en 10 minutos terminamos. Bueno, qué lindo hablar de estas cosas, ¿no? Me encantó escucharlo. En un momento estaba como fascinada. Además, viste que él tiene el alma de docente. Todo el tiempo te no tiene solamente que te venir- enseña, sino que te incorpora lo que vos decís. Para mí tiene que volver para hablar eso, porque en su CV dice maestro también. Es maestro, Y sí. quiero hablar. Es que son tantos temas que necesitas 2 programas. Necesitas que vuelva para hablar de Necesitas otra 2 cosa. programas. Ahora, yo me anoté, me gusta esto me estoy trayendo libreta, Maxi, ¿viste? Sí. Estoy tratando de anotarme frases que me gustan mucho de lo que escucho. Sí, Y me gustó mucho que dijo, me cuestiono todo lo que escucho. muy bien. Como Es que para tomar nota y aprender. en el tiempo donde todos repetimos o tendemos a repetir, ¿no? Las cosas que escuchamos, que decimos y demás, está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, ¿y qué onda tu fin de semana, cortito? ¿El que viene ahora? Sí, me lo vas a contar en instantes. Pensátelo porque quiero que me lo cuentes. Dale. Porque yo tengo un plan para los miércoles de julio, pero para que vayan agendando, que tiene que ver con cómo meterse al mar de noche.
hablamos de maternidad, hablamos de cuidados y Sol Bonelli que está con este proyecto que hace junto a Florencia Albarracín, Victoria Sestau, entre otros. La vamos a saludar a Sol. Hola Sol, aquí Aye y Maxi, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas Hola. gracias por llamarme. ¿Cómo estás, Maxi, Aye? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo va eso? Acá ya estrenadas y bueno, un poco que cae el cansancio después de tanta movida en el estreno, pero felices, la verdad. Bueno, y están en NUN, que es un teatro que me encanta, que hemos Hermoso. visto tantas obras que han nacido ahí, que han hecho un recorrido maravilloso, no sé, pienso en Suavecita, pienso en Saraos Uranistas, bueno, tantísimas, ¿no? Contanos un poquito de qué va, para arrancar la charla, la obra que, como nos contaban, va los miércoles a las 9 de la noche, ¿no? Vamos los miércoles a las 9 de la noche, en principio estos 4 miércoles de julio, bueno, sí, los 4 que siguen. Bueno, y la obra a mí me gusta definirla como un recital performático sobre los dilemas de criar y cuidar en esta sociedad, porque habla de la maternidad un poco con humor, con todo el avatar que es criar un bebé, ¿no? Pero va desde lo personal a lo colectivo, porque la protagonista atraviesa un poco esa sensación de soledad que a veces se siente cuando, una vez que el bebé nace, no es solo el embarazo, sino que una vez que sale afuera, hay una sensación de que la sociedad un poco te suelta la mano, y yo creo que es una situación que vivimos muchas mujeres. Sí. Entonces me parece que el desafío era abordar una temática que como sociedad, digamos, a veces se oculta, o no se habla tanto, o se da por sentado. Entonces, ponerle humor, música en vivo y unas actuaciones que digamos, bueno, yo soy la directora, ¿qué te voy a decir? Pero la verdad las chicas corren toda la cancha y también se hace como una situación muy hermosa con el público. Hay mucha interacción con el público, sobre todo hacia el final, porque me parece que tenemos que aprovechar que el teatro es encuentro, aprovechar que estamos todas y todos ahí sentados viviendo esa misma experiencia para un poco, bueno, reírnos y cuestionarnos. Sí, estaba revisando algunos detalles de la obra que, insisto, va en NUN, en la calle Ramírez de Velasco, allí casi Scalabrini Ortiz, y que es un lugar además muy lindo porque uno arma plan de cafecito antes, de comer hermoso. Algo después. Carnecito. Sí, claro, por supuesto, y de buen teatro, Aye. Sí, yo quería preguntarle, ¿cómo se te ocurrió el nombre? O sea, ¿de dónde surge? Porque podría llamarse de cualquier otra manera. Y me llama mucho la atención cómo meterse al mar de noche. Sí, me lo han preguntado. Mira, surge un poco de buscar una metáfora a esto que es lo que se siente muchas veces a maternar en una sociedad que no acompaña, ¿no? Que de repente tenés un bebé, o yo recuerdo situaciones de estar con un bebé recién nacido 1 mes y que me pregunten ¿cuándo volvés a trabajar? Y sentir culpa por decir la verdad, no tengo idea ni cómo voy a volver, no sé, a levantarme mañana, ¿viste? Como que no dormís, y la sociedad te sigue exigiendo como si no hubieses tenido un hijo, y eso pasa con todas las personas que cuidamos, digamos, porque a mí me gusta saltar de la maternidad y hacerlo más expandido a las tareas de cuidados en general, ¿no? Porque claro, es algo que la sociedad un poco como que o da por sentado u oculta, y todos tuvimos o familiares enfermos o personas ancianas que hay que cuidar, y en esta lógica del productivismo total se descuida. Bueno, fíjate que actualmente en la sociedad se están atacando a los enfermos del Garraham, los jubilados, son esos agentes sociales o esos sujetos sociales que no son productivos, no generan ganancia en términos capitalistas. Y entonces es mi pregunta, el debate por qué vamos a hacer con las personas que tenemos que cuidar y las personas que merecen ser cuidadas, porque también eso, los bebés, ¿qué se supone? Que los dejes a los 3 meses que todavía son unas ratitas en una guardia, perdón que haga esa metáfora. Entonces, meterse al mar de noche
es un poco la metáfora que se siente, porque, y también me pareció una metáfora muy hermosa para hablar de lo que es la maternidad como algo más insondable, ¿no? Como algo de que vos podés planear un montón de cosas, maternidad o paternidad o crianza en general. Uno puede armarse el plan dorado, pero después viene la realidad. Sí, sí, y además también lo hablábamos más temprano con la escritora Laura Ferrero, que vino y que presentaba su libro Los astronautas, que habla de lo familiar, ¿no? Y también de esta cosa de las preguntas que no podemos dejar de hacernos, aunque quizás no tengan una respuesta definitiva y cerrada, ¿no? Que es la pregunta, el lugar. Pero escuchaba hoy, por ejemplo, que el presidente chileno Boric se tomó 5 días por licencia por paternidad. Es el primer presidente que hace eso, ¿no? También son gestos que cuando vienen del poder, así como cuando del poder baja violencia, irradia violencia, cuando baja un ejemplo de división de tareas, como está haciendo en este caso el presidente chileno, también hay algo, ¿no? Digo, hay muchos gestos que empiezan a aparecer, quizás con menos fuerza de la aparente, pero están, ¿no? Y para aportar un debate que es necesario, Sol. Totalmente, porque también ahí está bueno que vos lo menciones, porque también hay como una grieta de feminismo, machismo, mujeres, hombres y mujeres. Y en verdad el problema es que la sociedad toda tiene que hacerse cargo, ¿no? Digo, esto, de que acá tengamos licencias, que un padre en Argentina, si nace su hijo, tiene 2 días. Claro. Eso no solo le quita un montón de posibilidad al padre en sí, ¿no? De conectar con su hijo recién nacido y con toda esa situación que es de repente tener un ser a tu cuidado, sino que sobrecarga a las mujeres y por default, las pone en un lugar de, bueno, vos te vas a hacer cargo medio sola, porque ni hablar si tuviste una cesárea y no puedes ni levantarte. O sea, es como realmente muy inhumano y tenemos que recordar que somos seres sociales que necesitan cuidados, que no somos máquinas, porque siendo que la tecnología nos está llevando puesta. Entonces es como vos decís un poco, hacernos preguntas y estos gestos, obviamente que desde el poder baja todo, o sea, lo bueno y lo malo. Son los ejemplos que se dan. Yo el otro día me conmoví porque también una situación del gobierno estadounidense de una chica, una representante que iba a leer como un discurso y tenía el bebé de 4 meses en brazos y su compañero lo agarró en brazos para que ella pueda dar el discurso. Y decís, este tipo de cosas, a veces es algo muy simple, es que un profesor te habilite a ir a un bebé a una clase en la universidad. Digo, nadie se va a quedar con el bebé llorando toda la cátedra, ¿entendés? Pero es como que no, al menos que no te miren mal. No sé, estamos pidiendo a veces cosas mínimas, ¿no? Muy poco. Claro, claro. Sí, obvio que queremos más igual, pero empecemos por el mínimo respeto y por la habilitación social de decir, che, todos somos hijos, todos tuvimos madre, padre que nos cuidaron mejor o peor, incluyámoslo en la ecuación. Me sorprende mucho lo que pasa con el vínculo de amistades, ¿no? Que quizás si sos la primer mamá del grupo, ya no, o sea, sos parte del grupo, pero quizás no para tantas cosas. Claro. Quiero hablar un poquito más de la obra antes de cerrar, porque nos quedan 2 minutos de programa. Sol, decías que también hay algo performático de ida y vuelta con el público, ¿no? Me imagino que eso debe ser muy interesante. Es muy hermoso, primero para mí porque me gusta pensar el teatro esto como una herramienta de transformación social. Entonces cuando empieza a preguntarse, se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué necesitan quienes cuidan? ¿Qué quieren las madres? Sí. Y empieza a salir de todo, o sea, desde, no sé, dormir, vino, ocio, o sea, hay algo que es muy difícil permitirte cuando sos madre, que es el ocio. Es como que si no estás laburando para tu trabajo que te pagan, estás laburando para el trabajo de crianza. De crianza. Entonces, claro. Es como que te volvés como medio autómata de siempre estás cubriendo algún frente. Claro, claro. Entonces siento que nos debemos esa charla y la experiencia, bueno, cada función va a ser diferente también según lo que haga se haya de vuelta. Eso es lo más lindo del teatro. Bueno, los jueves, 9 de la noche, en un teatro miércoles, 9 de la noche, en un teatro bar en Juan Ramírez de Velasco y casi Scalabrini Ortiz, cómo meterse al mar de noche, y esta propuesta que nos trae Sol Bonelli. Bueno, mucha mierda, como se dice en el teatro, lo mejor para ustedes y gracias por este ratito, Sol. Gracias. Gracias, Max y Aye. Cuando quieran venir me chiflan. Dale. Gracias. Un beso grande.
Un saludo, adiós. Sol Bonelli, bueno, y teatro, mucho teatro que nos encanta en esta ciudad llena de cosas. Tenemos 10 segundos para que cuentes tus planes de fin de. Voy a hacer pijamada con mi mejor amiga y dormir. Esto es lo que voy a hacer. Dormir. Pero ¿sabes algo? ¿Qué? Alguito que, claro, ayer te perdí. Ayer y anteayer no te lo pude contar. Contame. Hice mucho ejercicio esta semana. Mirá. Lunes, martes, miércoles fui al gimnasio. Ayer fui a caminar a los bosques de Palermo. Epa. Hoy voy a volver al gimnasio, entonces creo que merezco dormir todo el fin de semana. Dormir. ¿Te duele el cuerpo? Ya no. Ya. Ya no, pero el martes me dolía mucho, el miércoles también. Desde ayer soy casi recuperada. Casi recuperada. Bueno, listo. El lunes estamos los tres. Felices Ay, los sí. tres, ¿no es cierto? ¿Y qué programón tenemos el lunes? El lunes tenemos una gran invitada, no vamos a decirlo. Como Ricky Pashkus no lo decimos porque no podemos. Bozal legal. Bozal legal. Quédense con Hernán Castillo, con Y ya lo ve, y ya lo ve. Quédense Castillos con en el aire. Castillos en el aire. Y volvemos el lunes a las 11 de la mañana, ¿no es cierto? Gracias a todos. Buen fin de. Adiós.